Hola, soy Iván Blanco y esto es Marketing de Influencers, un programa perfecto para todo tipo de profesionales, desde influencers o aspirantes a influencers, creadores de contenido, marcas, emprendedores o todo tipo de profesionales del marketing. Aquí desterraremos mitos y prejuicios que existen contra este sector. Explicaremos cómo llevar estrategias de marketing de calidad trabajando con ellos, hablaremos de temas de actualidad y, por supuesto, os ayudaremos a alcanzar el objetivo de ser influencers. No os olvidéis suscribiros en cualquier plataforma de podcasting para estar atentos a nuevos episodios y dejar 5 estrellas si me escucháis desde Spotify. Abrocharos los auriculares, ¡que comenzamos! Íñigo Vallejo es un profesional que decidió dar un paso más allá en su carrera y emprender. Además, no lo hizo de cualquier manera. Quería montar un video podcast, con todos los desafíos que esto implica. Esto lo compagina con su trabajo de PR and Content Manager en Mil Anuncios. Imaginaos todo lo que tiene que contarnos. A continuación, os dejo con la entrevista. Pues la primera pregunta es un poco para que te presentes, que nos cuentes un poco quién es Íñigo y bueno, pues en la parte también de tu trabajo y en la parte también como creador, porque bueno, al final sabemos que eres un poco multifacético. Sí, bueno, yo soy Íñigo Vallejo, soy responsable de PR y de comunicación de Mil Anuncios, ¿vale? Llevo toda la parte de PR y de content. Esto significa que llevo toda la parte de relación de medios de comunicación orgánica y la portavocía en medios de comunicación. Para que nos hagamos una idea, aparecemos en medios de comunicación aproximadamente unas 3 veces al día de promedio durante el año y tenemos una entrevista cada 3 días de promedio durante el año. Entonces, toda esa portavocía me encargo yo. Y luego la parte de branded content, ¿vale? Esa parte más de comunicación de marca, donde estoy ahora llevando las acciones especiales de branded content de la marca, ¿no? Pues esto último que saldrá en algún momento que hemos hecho con la Lolita, pero también pues lo que hemos hecho con Buica o lo que está por venir durante este año. Soy parte de este equipo también. Y eso a nivel profesional. Y luego, a nivel personal, me dedico a la creación de contenido. Tengo un podcast que se llama La Sobremesa del Marketing, es video podcast, y lo que hago ahí es hablar con responsables de marketing y comunicación de grandes marcas como Google, Uber Eats, KFC, Bizum, BlaBlaCar, bueno, un sinfín de marcas que van ahora por el episodio 20 y me dedico a la creación de contenido pues en torno al marketing. Si tuvieses que recomendar la sobremesa del marketing, tanto por el contenido un poco que tiene como por el que creas que es el oyente o el... Bueno, sí, como solo no se oye, también se ve, el oyente objetivo en este caso. ¿Cómo un poco lo venderías, entre comillas? Pues diría que nada es lo que parece, en lo que vemos, y la curiosidad de saber qué es lo que hay detrás de lo que vemos es lo que me llevó a mí a crear esto y creo que es lo que a la gente le puede interesar, ¿no? Si tuviera que vendérselo a alguien le diría eso. Hay grandes campañas de grandes marcas que ni te imaginas lo que hay detrás o la persona que está detrás, y esto es la oportunidad de conocer la parte más humana, ¿no? La parte de la persona que está detrás. Y un poco remontándonos a los inicios, ¿cómo, cuándo y dónde decidiste iniciar la sobremesa del marketing? Y cuéntanos un poco esa pequeña trayectoria. Pues decido iniciar la sobremesa del marketing hace 1 año y medio aproximadamente. Bueno, lo empiezo casi hace 2 años a pensar, pero hace 1 año y medio es cuando empiezo a ejecutarlo. Tardé como 6 meses en empezarlo, desde que tuve el nombre y lo verbalicé públicamente por primera vez hasta que lancé ese primer episodio, ¿no? Lo que hice fue lancé 4 o 5 invitaciones a los episodios y dije, bueno, que sea el destino quien decida. Si de las 4 o 5 invitaciones salen y me siento cómodo, sigo para adelante, y si no, me lo replanteo. Y la verdad que las 5 confirmaron, las 5 primeras invitaciones, y en las 5 me sentí cómodo y dije, venga, pues vamos para adelante. Entonces, así es cuando empezó. Y sobre cómo empezó o qué me llevó a crearlo, pues sobre todo era una inquietud. O sea, yo al final llevo mucho tiempo hablando con gente del sector, me encanta hablar con gente del sector y muchas veces digo, oye, vamos a comentar este tema, o vamos a hablar, o qué tal, oye, cómo te organizas tu equipo, cómo lo haces, ¿no? Y hay un punto en el que dije, bueno, me parece que son conversaciones entretenidas y que pueden aportarle al mundo. ¿Por qué no las grabo, no? Pero las grabo legalmente. En vez de dar una conversación, ¿por qué no lo hago podcast? Y dije, pero es que un podcast así en audio no me termina de gustar. O sea, me voy a meter en tanto jaleo para esto. No, mejor lo hago en vídeo. Ya que estoy, lo hago en vídeo. Claro, esto era después de la pandemia.
Digo, pero es que yo ya las videollamadas de verdad ya no podía más en ese momento. Digo, esto tiene que ser en persona. Porque claro, ¿cómo te voy yo a contar lo que hay en el lado más humano, ¿no? de una persona sin tener a la persona detrás? Porque hay muchos podcasts como este, ¿no? Que son más de divulgación de un sector que tiene mucho sentido, porque tú quieres el contenido. O sea, tú quieres qué es lo que te está contando esta persona, ¿no? Pero este que iba orientado a conocer esa parte más humana, digo, tiene mucho sentido que sea en persona. Y tiene sentido que sea en el lugar donde ocurre la magia. Es decir, si voy a hablar de un KFC, no puedo grabarlo en otro sitio que no sea dentro de un KFC. Si voy a grabarlo con BlaBlaCar, tiene que ser con Icía Gracia dentro de un coche, ¿no? Si voy a grabarlo con Google, tiene que ser irnos a las oficinas de Google. De hecho, a veces se ha puesto complicado. Ostras, es complicado llegarlo a las oficinas. O eso, o no se hace. O sea, entonces tenía que ser en vídeo, ¿no? Eso es lo que me motivó a hacerlo. Y luego, por otro lado, tenía que ser los responsables de marketing y comunicación de los equipos, porque necesitamos esa visión estratégica, ¿no? del sector. Entonces, esto fue un poco la inquietud que me llevó a lanzarme, y luego ya es verdad que he ido puliendo con el tiempo. Y de esos primeros 6 meses en los que tienes la idea pero no lanzas, y además, como tú explicas que, bueno, que querías salir un poco con todo, la verdad, que tenías un plan ambicioso, ¿cuáles fueron así las fricciones que fuiste teniendo que te hicieron pues dudar o te retrasaron un poco más? O bueno, ¿qué problemas te fuiste encontrando en esos 6 meses, sobre todo los primeros? El primero, el miedo. El primer problema que me encontré fue el miedo. El miedo, pues, a que se iban a reír de mí, qué van a decir, qué van a decir mis propios compañeros del trabajo, ¿no? ¿Qué va a pensar mi jefa de si tengo que estar a otras cosas en vez de a esto? Bueno, pensamientos que yo creo que mucha gente tiene y muy poca gente verbaliza, ¿no? Y sobre todo porque, claro, yo me dedico a la creación de contenido, pero tengo un trabajo. O sea, yo tengo un trabajo por cuenta ajena, ¿no? Hay muchas personas que se dedican a creación de contenido, se crean un podcast, etcétera, y solo trabajan por cuenta propia. Yo trabajo por cuenta ajena, ¿no? Entonces tenía un miedo de cómo voy a compatibilizar esto. Entonces es verdad que esa parte de los miedos fue el primer freno que me encontré. Y el segundo freno era logístico. O sea, genial, has tenido una idea de un video podcast. ¿Cómo se hace esto? O sea, ¿cómo grabo con cámaras? Yo grabo una sobremesa del marketing a 3 planos. O sea, 3 cámaras diferentes y 2 micrófonos. ¿Cómo junto 5 tomas? ¿Cómo grabo a 3 planos y luego lo mezclo? ¿Qué hago con el audio? ¿Cómo lo limpio? ¿O cómo lo produzco? ¿Cómo hago los clips? O sea, una serie de preguntas que me hacían en la cabeza y te digo, voy a intentar resolverlas antes de lanzarme al primer episodio, ¿no? Y de hecho, para uno de los primeros episodios tuve que contratar a una persona porque dije, es que no me veo capaz de poder hacerlo. Necesito que vengas y lo grabes y me acompañes. Entonces es verdad que eso fui ya aprendiendo. Ahora ya voy con una mochila gigante, un set de grabación entero. He ido profesionalizando el set de grabación, que al principio eran trípodes que me había encontrado en por casa y demás. Y ahora, pues bueno, va mejorando. ¿Y tú no tenías experiencia trabajando ni con vídeo ni con audio? O sea, digamos que te fuiste aprendiendo eso, bueno, sobre la marcha, ¿no? Tuviste que hacer esos 6 meses de aprender todo para salir. Sí, o sea, realmente, claro, tenía experiencia, sí, pero una experiencia desde el otro lado. Es decir, tenía la experiencia de contratar al vídeo, contratar al videógrafo, ¿no? al fotógrafo, etcétera, o de estar en la parte de producción, es decir, de estar viendo las cámaras de cómo se graba un programa, ¿no? Pero no de la parte de estar sentado dentro del programa con 3 cámaras que tienes que confiar en que estén grabando. Claro. ¿Sabes? Y no tienes a nadie al otro lado comprobándolo. Entonces es verdad que no, en ese punto no tenía experiencia. Es verdad que siempre me ha gustado llevar una cámara conmigo, grabar con el móvil, me ha encantado grabar mis viajes, luego editarlos. Soy el típico que cuando hay un viaje de grupo, como que intento hacer un vídeo y editarlos, pero es más un hobby. Claro. Y bueno, a partir de esos 6 meses en los que ya te lanzas y empiezas a hacer las primeras entrevistas, ¿borrarías algo de esos inicios o te arrepientes de algo o crees que cometiste algún error? Y bueno, si puedes ir describiendo un poco esos pequeños errores que poco a poco se van puliendo. Cometí errores, sí, seguro, y muchos que seguro que ni los sé a día de hoy y que probablemente los descubra con el tiempo. Me arrepiento de ellos, no los evitaría ahora, porque es que esos errores me han hecho mucho mejor. Mira, te pongo un ejemplo, que además creo que esto nunca lo he contado porque me da vergüenza hasta hace poco. Se lo conté a una persona con la que grabo uno de los episodios. En uno de los episodios yo grababa con micrófonos inalámbricos, ¿no? Y los teníamos conectados la otra persona y yo. Y entonces de repente
nos levantamos y me dice, te voy a enseñar el sitio. De hecho, puedo decirlo, era en voltereta, en los restaurantes. Te voy a enseñar el sitio. Y digo, vale, perfecto. Pues nos vamos, entramos por un pasillo, me enseña todo el restaurante por dentro, me va contando y, ojo, qué conversación más buena está quedando. Era el que había tenido a una persona que vino a grabar, entonces la persona iba acompañándonos detrás. Maravilloso. Terminamos de grabar, llego al sitio donde estábamos grabando al principio y veo el conector del micrófono en la mesa. Y digo, ¿cuánto alcance tiene esto? ¿Hasta dónde llega la conexión de esto? Bueno, pues no se había grabado absolutamente nada, ¿no? De la parte de dentro. Entonces es verdad que fue un error grande que pude medio solucionar porque la cámara había grabado sonido ambiente y pudimos limpiar algo, pero muy a duras penas. Pero es verdad que es un error que me hizo que jamás me volviera a olvidar el conector de los micrófonos. Entonces ahí, por ejemplo, hay un error de novato total, ¿no? Que lo hubiera evitado, hombre, ese sí, ¿no? Me hubiera encantado, pero gracias a que no, ahora el cuidado que tengo con los micrófonos es brutal, ¿sabes? Entonces creo que esos errores me han ido ayudando. Bueno, al final yo la verdad que he escuchado bastantes podcasts, problemas con el sonido son habituales, Sí. Porque muchas veces ves en trozos de podcast que se nota que han cogido el sonido, lo que tú dices, de la cámara o de otra zona. O sea, que creo que es algo que habitualmente pasa, incluso por experiencia que tengas, como que bueno, la tecnología falla, ¿no? Y te diré más que al final también te la estás jugando tú, es decir, yo cuando digo me encanta que esto lo podamos grabar en un KFC, sabía que no era una buena idea. O sea, es un sitio con mucho ruido. El episodio en Burger King son sitios con mucho ruido, ¿no? Con mucho sonido. Pero al final digo, pero me compensa. Entonces son episodios a los que a lo mejor he estado 3 horas editando el audio, sí. Pero bueno, por lo menos ya tengo el preaviso de que va a ocurrir. Y más o menos que además, bueno, lo que tú dices, le has dado mucha importancia a la imagen. ¿Sabrías decirnos más o menos en porcentaje cuánta gente consume el podcast en formato podcast y cuánta gente lo consume en formato video podcast? Pues lo primero es que no está en ninguna plataforma que no se pueda reproducir vídeo en la sobremesa del marketing, y me ha insistido mucho la gente con esto. ¿Por qué no lo subes a Apple Podcast, a iVoox y tal? Porque es un vídeo podcast, tiene que verse en vídeo. En YouTube el 100% de vídeo, y en Spotify te diría que más de la mitad reproducen vídeo. Es decir, ahora mismo el consumo en vídeo de la sobremesa del marketing es muy alto, pues muy alto. Yo he de decirte que como cogí el RSS, sí que lo metí en Pocket Cast, y en Pocket Cast se puede consumir sin vídeo. Pero bueno, eso es. Y, o sea, si coges RSS ya te lo puedes llevar a cualquier plataforma y escucharlo sin vídeo, ¿no? Pero a mí no me gusta proactivamente el ponerlo, porque me gusta que la gente lo vea. A lo mejor el día de mañana sí, pero ahora mismo no. Y bueno, como tú dices, querías un poco que dar a conocer a la persona que hay detrás un poco de esa parte más comunicativa de la marca. ¿Intentas transmitir algún mensaje, algún otro valor a través de, bueno, un poco del contenido? Que nada es lo que parece y que no todo es tan serio como la gente se cree. O sea, es decir, que la persona que está siendo directora de comunicación de Google, de Rastreator, de cualquiera de estas marcas, es una persona totalmente normal y corriente. Entiéndeme, es una persona que se ha esforzado una barbaridad por trabajar y por llegar a donde está. Es una persona normal y corriente. Es decir, que si tú repites ciertos patrones, tienes mucha probabilidad de llegar a ciertos lugares, ¿no? Y esto es una cosa que, por ejemplo, en el episodio con Putos Modernos, Jorge y Joan decían, hemos llegado aquí de forma fortuita. ¿Hemos trabajado por luego hacerlo bien? Sí, pero podía haber funcionado, podía no haber funcionado, ¿no? Pues esto es como todo. Hay un patrón en los 20 episodios, que es que las 20 personas me han dicho, he llegado aquí por estar esforzándome, por buscar el lugar y el momento adecuado para estar en un sitio, pero luego es picar piedra y picar piedra y picar piedra, ¿sabes? Entonces es verdad que para mí el aprendizaje que quiero mandar al mundo es, oye, que al final estas personas son personas que lo que importa es el aprendizaje que podamos sacar detrás. De hecho, una cosa que suelo preguntar no es cuál es la liada que has cometido en tu trabajo alguna vez. Oye, que es que esta gente también se equivoca, que no pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces creo que vivimos en un sector muy corporativo, muy formal y muy serio. Está bien para algunas cosas, pero creo que hay que quitarle hierro un poco al asunto. Y bueno, justo que mencionas esto, mucha gente suele hablar un poco de la parte de conseguir trabajo en España, como que, bueno, como que depende muchas veces de a quien conozcas, de amiguismos y
como que hay un pequeño círculo en el que si no entras es como más difícil acceder a determinados puestos. Tú que precisamente estás relacionado con, bueno, con personas que tienen puestos de bastante poder y, bueno, podemos decir que importantes dentro de empresas también bastante importantes, ¿crees que esto es tan así o crees que de verdad cuando, bueno, te lo curras, lo que tú dices, se insiste, te formas y le pones ganas, bueno, cualquiera puede llegar a esos puestos en el momento actual? Es una pregunta complicada. Es una pregunta complicada. Porque creo en la meritocracia, sí. O sea, es decir, creo que si alguien se esfuerza puede conseguir cosas, sí. Creo que todo consiste en esforzarte. No, no. El sector del marketing y la comunicación, bueno, se mueve mucho por contactos. No significa que la gente esté en altos puestos por contactos. Significa que cuando yo estoy buscando a una persona, no digo yo, Íñigo, sino cualquier persona, está buscando a alguien para su equipo, evidentemente, si antes de lanzar una oferta alguien te ha mandado una recomendación de alguien muy, muy bueno al que conoce y puede dar la mano por esa persona, bueno, pues probablemente te dé más credibilidad y autoridad, ¿vale? Es decir, yo creo que esto la mayoría de gente lo entiende y lo comparte. Pero creo que para muchos puestos esto no influye para nada. O sea, de hecho, creo que para la mayoría de puestos junior esto no influye para nada. Es decir, es más probable que un CEO venga recomendado a que un perfil junior o un becario venga recomendado. Creo que para los perfiles junior muchas veces es más un tema de destacar. ¿Qué es lo que ocurre? Que por mucho que tú te esfuerces puede que no destaques porque es que la competencia es brutal. Es que somos muchas personas en el mundo. Entonces, la competencia es brutal. Entonces, ¿qué pasa? Que por mucho que tú te esfuerces también es estar en el momento adecuado, estar en el lugar adecuado. Y eso no solamente es hacer contactos. Que muchas veces parece como que es que yo recomiendo a mi amigo. No, es que la persona o la empresa en la que yo quiero trabajar, si yo voy al director de marketing, a la directora de marketing y me lo encuentro en un evento y ya tengo una conversación con él o con ella y le gusta la forma en la que yo veo el marketing o le gusta la forma en la que yo veo su empresa y luego postulo a un puesto, pues probablemente esa persona me vea con mejores ojos. Es que esto es algo lógico, ¿no? Entonces, creo que esa parte de conexión sí es algo que importa en nuestro sector. ¿Y crees que también, por ejemplo, esta parte, bueno, pues la que has desarrollado tú de crear contenido, de crear marca personal, de tener como una excusa, entre comillas, un pequeño caballo de Troya para acceder a determinadas personas, a determinadas empresas, que también es un consejo que podrías dar a cualquiera que quiera un poco prosperar dentro de, bueno, del mundo de la empresa, del mundo del marketing, del mundo profesional en general? Es un camino, sí. O sea, creo que es un camino y creo que es una herramienta válida. Evidentemente, y de hecho te lo digo porque mucha gente me dice, ¿de dónde sacas a la gente, no? Para sortear al marketing. O sea, ninguna de esas personas era mi amiga. ¿Sabes? Es decir, no es un tema de invito a tal, no es que he invitado a la gente a puerta fría y a raíz de ahí se han creado conexiones, se han creado relaciones, tengo muy, muy buena relación con algunas de esas personas, se han creado sinergias entre marcas que han participado ahí. Entonces, es verdad que sí, es una herramienta para ponerte en lugares en los que a lo mejor no podrías entrar o para abrir puertas que a lo mejor no podrías abrir de otra forma. Y sientes, por ejemplo, lo que tú dices, que si, por ejemplo, cuando se crean sinergias, que quizás las empresas, sí, igual para la parte de contratar, pero en el día a día que igual creen que algunas, que esto te puede robar tiempo, que a veces no se dan cuenta también de las ventajas que te da un poco esas sinergias que creas, esas relaciones que creas, más allá de la parte laboral, un poco por la proactividad de hacer más cosas fuera del trabajo. Totalmente, totalmente. Es verdad que aquí es ciertamente injusto lo que voy a decir, ¿no? Pero yo tengo ahora mismo un privilegio y una suerte del equipo en el que estoy. Es decir, o sea, yo tengo muchísima suerte de que mi jefa no solamente conoce y respeta mi proyecto personal, sino que lo proyecta y lo impulsa y sé que lo escucha, ¿sabes? Entonces, es verdad que para mí eso es un privilegio y una suerte, ¿no? Que mi CEO se ha escuchado episodios de la sobremesa del marketing. O sea, eso para mí ya es algo que mucha gente, por desgracia, es impensable, ¿no? Entonces, creo que eso no me afecta a mí actualmente, ¿no? Pero creo que sí puede verse como un freno para muchas otras personas. Yo he estado en equipos en los que no me atrevería a sacar este proyecto personal, porque sí pensaría que la persona de arriba está pensando que estoy dedicándole tiempo de mi trabajo a esto, o que no estoy haciendo lo que toca hacer, etcétera. O sea, hay muchas personas que están en equipos que yo lo hablo con esas personas y me dicen, no, es que como yo lance esto, es que mi jefe, mi jefa va a pensar que
que no estoy trabajando o que lo estoy haciendo en horario laboral. Yo tengo la suerte de que mi jefa ni se lo ha planteado, porque sabe que yo esto lo grabo después de trabajar y porque le da igual, porque sabe cómo trabajo, ¿sabes? Pero es verdad que ese privilegio que yo tengo, hay mucha gente que por desgracia no lo tiene y que los managers deberían ser muchísimo más respetuosos con los proyectos personales que tienen sus equipos, porque son un beneficio, o sea, lo que decías tú, ¿no? Un poco al final, o sea, también esto trae beneficios. O sea, yo cuando nosotros hemos hecho una colaboración con Bizum desde Mil Anuncios, ha sido porque le dije, Lorena, o sea, tenemos que hacer esto. Lorena, genial, perfecto, vale. O sea, eso surge de una relación personal, Claro. ¿sabes? Y bueno, volviendo un poco al Íñigo que ha llegado a trabajar en Mil Anuncios, cuéntanos un poco, bueno, pues qué estudiaste y un poco tu experiencia laboral hasta llegar a Mil Anuncios. Pues yo estudié Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad de Juan Carlos. Hice máster en Marketing Digital, en ESIC, he hecho algunos cursos de formación pues, en la Escuela Internacional de Comunicación, en la Madrid Content School ha sido el último máster que me he hecho, que es el máster de Branded Content, que te diría que es una de las cosas que más me ha formado en mi vida profesional. Y ese es el último máster que he hecho. El máster de Branded Content de Madrid Content School lo terminé hace 3 meses aproximadamente. Y es un poco el que me ha cambiado también mucho la mentalidad acerca de cómo ver el mundo del content, ¿no? Y el mundo de la comunicación. Entonces, esa es un poco la formación que he tenido hasta ahora. La parte más de experiencia profesional es yo, antes incluso de terminar la carrera, empecé a trabajar ya en mi primera agencia. Estuve trabajando ahí llevando tema de redes sociales, trabajaba más para clientes muy chulos, clientes también muy joven y clientes muy corporativos. O sea, tenía un poco las dos partes. De ahí la agencia se fusionó con un grupo grande, entonces pasé a trabajar en ese grupo grande. De ahí salté a una consultora que además trabaja con empresas IBEX 35 y empresas de alto valor. Y entré también a parte del mundo de eventos. Y entre medias, pues me encontré con esa oportunidad de dar el salto a Adevinta, ¿no? En la pandemia. Y di el salto a Adevinta, que es la compañía propietaria pues, de Mil Anuncios, también de Fotocasa, de Infojobs, de Coches.net, Motos.net, Habitaclia, y entré a trabajar dentro del equipo de Mil Anuncios. Y antes de, a lo largo de tu vida, ¿has trabajado fuera del marketing, en trabajos que no tengan nada que ver con el marketing ni con la comunicación? Sí, se podría decir que sí. A ver, he estado trabajando, o sea, trabajé en un Burger King para ganar dinero cuando era estudiante en la universidad. He estado trabajando en el sector de los eventos. Me parece que para mí es una pantalla muy cercana al marketing, ¿no? Sí. Pero es verdad que he estado en el mundo de los eventos y el resto ha sido siempre marketing. Vale. Y ahora en Mil Anuncios me contaste un poco que tus funciones están un poco ahora diferentes porque hay una baja por maternidad. Entonces, si nos puedes contar un poco cuáles son ahora exactamente tus funciones y cuáles van a ser igual en un futuro. Claro, yo siempre he llevado la parte de PR, siempre he llevado la parte de relaciones públicas y medios de comunicación, ¿vale? De prensa. Y antes llevaba el blog de Mil Anuncios, que era la parte de content editorial, ¿no? Lo llevaba hasta las navidades pasadas, pero desde septiembre aproximadamente del año pasado estamos trabajando en la parte de branded content, ¿no? Estamos trabajando esas acciones de branded content desde la marca. Durante el año pasado era algo que estábamos 3 personas metidas dentro de ese equipo, ¿no? Y cada uno pues lideraba una parte, pero estábamos 3 personas liderando las acciones. Y a raíz de, no una, sino 2 bajas de maternidad que tenemos en el equipo de compañeras a las que he hecho mucho de menos, a raíz de eso surge la oportunidad de el blog pasarlo a otra persona, ¿no? Del equipo, y así yo poder absorber otra carga de trabajo que era esta de branded content, ¿no? Y entonces empiezo no te diría a liderar, empiezo a coordinar las acciones de branded content porque somos 3 en el equipo y vamos los 3 en la misma dirección y no hay una voz cantante porque dentro de estos 3 está mi manager, o sea que si hubiera una voz cantante es la suya, pero empiezo a coordinar todas estas acciones de branded content, ¿no? Durante este año. ¿Qué vendrá a futuro? No lo sé. Podríamos invitar a este podcast a mi jefa y nos lo diría, pero probablemente también te dijera, no lo sé, porque es verdad que somos un equipo muy dinámico, o sea, somos un equipo en el que surge la oportunidad de que tú te quieres dedicar a esto, oye, pues si hay hueco, vamos a buscar el hueco para que tú te puedas dedicar a esto. Entonces, bueno,
a lo largo de este año iremos viendo con qué nos sentimos más cómodos cada uno y probablemente podamos decidir. Y hilándolo un poco con todo esto, también vi en LinkedIn que has dado clase no sé si a día de hoy todavía a veces das clase. Esto, cuéntanos un poco qué te lleva a esto, si ha sido vocacional, si siempre habías tenido un poco esa pequeña vocación de la enseñanza y también un poco qué te aporta como profesional esta parte. Igual estar un poco en contacto con las nuevas generaciones o con la gente que llega un poco al entorno profesional. A ver, a mí siempre me ha encantado la parte de la enseñanza para adultos. Yo, con todo lo que es menor de en torno a 20 años o 18 años, no me llego a entender del todo. Mi pareja sí, porque es justo el otro lado. Es decir, ella está estudiando aparte magisterio más para peques. Yo es para adultos. Entonces, la enseñanza para adultos siempre me ha gustado. ¿Qué es lo que ocurre? Que hace, pues no mucho, surge la oportunidad en la que me dicen, oye, lo que haces nos gusta, nos encantaría que vinieras a contarlo a las clases, ¿no? A la escuela. Me parece una oportunidad espectacular, espectacular. La primera en dar ese paso fue IEM Business School, y les estoy eternamente agradecido. Y ellos son los que me dicen, oye, hay un máster de Community Management y Social Media Strategy en el que puedes dar clases y demás. Empiezo a dar clases, me gusta mucho, me siento súper cómodo, de verdad que es una escuela en la que es muy fácil sentirte cómodo. Y entonces se queda también libre el curso de redes sociales avanzado y entonces me meten ahí para poder contar también un poco todo esto, ¿no? Donde, claro, al final cuento todo el proyecto de la sobremesa del marketing, donde he vivido el proceso integral, cuento mi experiencia anterior en agencia y cuento la experiencia ahora en mi negocio. Es decir, hago un poco el pack completo, ¿no? Y a raíz de ahí pues van surgiendo otras oportunidades. Ahora, por ejemplo, el último más reciente ha sido en la Liga Business School, que gracias a Borja Lorenzo, que es el coordinador del máster, pues he tenido la oportunidad de poder dar clase también ahí sobre planes relacionales y demás temas, ¿no? Y la verdad que es una experiencia brutal porque la gente cree que cuando eres, iba a decir profesor, pero es que tampoco podemos considerarme profesor, me refiero cuando eres ponente o vas a ayudar a una clase, ¿no? A un máster, a un curso, la gente cree que tú vas a enseñar. Tú vas a enseñar y aprender, a partes iguales. O sea, yo lo que aprendo de los chavales es brutal. Y fíjate que yo estoy muy cerca de ellos. O sea, aunque no lo parezca, yo les saco 3, 4 años a algunos alumnos y otros me sacan 10 o 15 años. Depende de la formación que sea. Entonces, es verdad que para mí ese acercamiento es algo brutal, ¿no? Porque la verdad que me enseñan mucho, me bajan a tierra, me dan muchas ideas, me refrescan mucho la cabeza. O sea, creo que al final es bastante mutuo. Y bueno, cuando has tocado la parte más pues vamos a barrer un poco para casa, de influencer marketing, que bueno, suele ser una parte que yo a veces veo un poco como que hay muchos mitos alrededor de ella. ¿Cómo has notado que lo ven, bueno, desde la parte de los alumnos en la universidad? Y un poco si crees que tienen claro un poco cómo está el sector o todavía sigue habiendo un poco de, no sé, de bruma alrededor de él. No saben casi nada. El sector de las... Yo hablo de mi experiencia, y de lo que yo he vivido. El sector de influencer marketing es de lo más opaco que tienen los estudiantes de publicidad y de marketing ahora mismo, porque tienen muy poca información de cómo funciona. No saben nada, no se imaginan los costes, no se imaginan los procesos, no se imaginan la burocracia, no se imaginan los términos legales, no se imaginan nada, o sea, no se imaginan nada, les cuesta mucho verlo. Tengo siempre en las clases los que son súper fans y súper detractores. O sea, siempre tengo alguna persona que me dice, pero es que a mí es que de lo que le pagan, que me parece muy bien, José Luis, pero que yo te estoy contando cómo contratarle y cómo hacer una acción. Y luego está otra persona, no, es que María, pongo cuidado con lo que dices porque no sé qué, cuidado con lo que digo, no, yo voy a analizar su marketing y a ti lo que te parezca me parecerá maravilloso, ¿sabes? Claro. Entonces es verdad que tienes esas dos vertientes, pero es verdad que falta mucha divulgación y mucha educación, y creo que ahí las agencias de influencers están haciendo muy buen trabajo en llegar al sector de la educación y decir, oye, vamos a trasladaros esta información, vamos a contaros cómo funciona, vamos a abriros este mundo, porque hace 8, 10, 12 años, vamos, es que era impensable que en una universidad se hablara de esto. Claro. ¿Y crees que precisamente al ser las mismas agencias a veces de talentos las que se acercan un poco a esa parte de la educación, que igual a veces puede llegar a faltar un poco de autocrítica?
Bueno, probablemente. Igual falta autocrítica en casi todo lo que hacemos en el sector de la educación, porque siempre vas con los case studies, siempre vas con los casos de éxito, con las cosas que has hecho bien. Creo que falta muchas veces autocrítica en enseñar las cosas que has hecho mal, ¿no? Entonces, sí, creo que sí, que puede ocurrir, pero bueno, también hay muchas agencias de influencers que son muy autocríticas y que son bastante, que llevan bastante valoración, me refiero, en sus clases, ¿no? Y en sus enseñanzas. Yo no creo que haya tanto problema. Y bueno, por la parte un poco de gestión de crisis, que también vi que la tocabais un poco, aplicado un poco al mundo influencer, ¿crees que por la parte que tú más o menos enseñas y la parte que tú has tocado, ¿crees que se actúa bien en el mundo influencer cuando hay una crisis o crees que, bueno, como que se improvisa un poco a veces? Me va a caer un hate después de este episodio tremendo. A ver, o sea, creo, para empezar, creo que llamamos crisis a muchas cosas que no lo son. Eso es lo primero. Porque yo la parte que gestiono de crisis son cuando llegan los medios de comunicación. Eso ya son cosas más serias, ¿no? Y cuando toca el negocio. O sea, una crisis es cuando empiezas a asustar al CEO, empiezas a asustar a accionistas, empiezas a asustar a clientes, empiezan a bajar las ventas. Eso ya son crisis, ¿no? Las cosas son las crisis de reputación, que son más a largo plazo y puede que no notes a corto, pero hay muchas herramientas para medirlo, ¿no? Entonces, creo por un lado que estamos llamando crisis a muchas cosas, eso es lo primero. Y por otro lado, sí, creo que hay crisis que no se están gestionando bien. Y esto tiene una explicación muy sencilla, que es, pues, se parece muchas veces como que infravaloramos lo que hace el sector. O sea, creo que el sector ahora mismo está haciendo esfuerzos muy grandes por frenar muchas crisis que podrían estar saliendo. Y no salen por cantidad de personas en agencias y cantidad de personas en clientes que están trabajando para que no salgan, ¿no? Dicho esto, creo que cuando tú pones a una persona que muchas veces un influencer puede tener 20, 22, 25, 28 años, ¿vale? Sí. Entenderme aproximadamente, ¿vale? Y de los influencers que más o menos tenemos en la cabeza. Cuando pones a un influencer de estos que lleva 3, 4, 5 años creando contenido, que empezó por gusto, porque la mayoría empezaron por gusto, empezaron por... subían vídeos a YouTube de chavales, o subían vídeos a Vine, o cualquier cosa. Me son muchos que vienen, ¿no? De haber creado contenido por placer, por entretenimiento, por lo que sea. De la noche a la mañana descubren que esto da dinero. Y no da poco dinero, da muchísimo dinero, ¿no? Entonces, es muy fácil pensar que a una de esas personas le cueste digerir todo esto, ¿no? Y en ese costar digerir son personas que no han estudiado publicidad. Y aunque lo hubieran estudiado, no se han dedicado a gestionar crisis en publicidad, porque no te vale con estudiar una carrera de 4 años para aprender a gestionar una crisis. Entonces, es normal que no sepan gestionar crisis. Creo que ese es el primer punto. Es normal y nadie debería exigirles saber. ¿Qué es lo que sí deberían tener? Personas que les ayuden a gestionar crisis. Es decir, deberían estar acompañados de agencias que estén preparadas para gestionar crisis. ¿Cuántas agencias de influencers tienen equipos especializados en crisis? Bueno, pues no muchas. Eso es a lo que debemos luchar, ¿no? A que los clientes y las agencias tengan más personas preparadas en evitar las crisis de comunicación que puedan ocurrir con influencers. Y justo mencionabas que a veces como que llamamos crisis a cosas que no lo son. Estaba recordando justo mientras lo decías, a ver si a ti te han parecido crisis o no, el caso que hubo de Doritos cuando escogió a Samantha como embajadora y que a los 2 días, bueno, se echaron para atrás y tal. ¿Consideras que eso llegó a ser crisis o consideras que precisamente pasó eso que tú dices de que llamamos crisis a cosas que son pequeños fuegos que se abren y que no dio para crisis? Bueno, es que realmente lo que hicieron fue actuar para evitar una crisis, ¿no? O sea, lo que hizo, desde lo que sabemos, porque hay muchas cosas aquí que no sabemos, pero desde lo que sabemos, lo que hizo Doritos fue antes de que ocurra, voy a despedir a esta persona, ¿no? Bueno, más que despedir, a no tenerla como influencer, ¿no? A esta persona. Entonces, para mí, ¿qué pasa? ¿Puede considerarse esto una crisis? Pienso que sí, puede considerarse una crisis. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un hecho que ocurre y que repercute a nivel global. Es decir, que está en la NBC, que está en New York Times, que está en cadenas mundiales de prensa, ¿no? Que llega a España, pero llega a Estados Unidos, que empiezan a afectarlo a nivel de marca, ¿no? Ahora, creo que es una gran crisis.
no, a priori no se han reportado pérdidas, a priori no se han reportado despidos, a priori no se han reportado caídas de negocio, no se ha reportado una alerta mayor. De hecho, la gente lo ha olvidado. O sea, ¿qué es lo que ocurre con muchos temas? Que aunque sean crisis, duran 24 horas, duran 48 horas. Al día siguiente nadie se acuerda. O sea, ¿tú crees que ahora un chaval de 16 años está yendo a la tienda de alimentación del barrio y diciendo, no, yo Doritos no, chicos, yo no me los compro porque hicieron esto? No ocurre, ¿no? O sea, al final, si el chaval quería comer Doritos, va a comerlos y si no, no. Entonces es verdad que, bueno, podríamos llamarlo crisis. A nivel interno, me imagino que ellos sí lo debieron llamar así, pero creo que a nivel externo, no creo que sea aquí algo grave. Han hecho una actuación que, bueno, han mostrado sus cartas también al mundo, habrán ganado detractores o no, pero no creo que les haya supuesto un impacto a nivel de negocio. Y a nivel general, que justo lo mencionas, porque yo muchas veces lo he mencionado en el podcast, me da la sensación de que lo que tú dices, que las crisis duran muy poco y normalmente afectan poco o casi nada, o las que son por parte de las marcas, por las marcas, y las que son por parte de influencers a los influencers. No que sé, por ejemplo, el caso de hace unas semanas de L'Oréal con estos cursos para evitar el acoso, la polémica que hubo con Pants & Company y Zetangana. ¿Crees que como que cada vez hay menos memoria y que el consumidor o el seguidor, en este caso, como que olvida rápido y cada vez se penaliza menos, e incluso que ya, igual no todo el mundo, por lo que tú dices, de que mucha gente lleva poca trayectoria, pero sí que las personas o las marcas que llevan más trayectoria son también conscientes de ello y cada vez arriesgan más porque saben que hay menos que perder? A lo primero, creo que cada vez hay menos memoria, totalmente. Lo segundo, no me lo había planteado, sinceramente, pero puede ser. O sea, puede ser que en algún lugar haya alguna persona diciendo, no pasa nada si la liamos porque va a durar poquito, ¿no? Sí, pienso que puede ocurrir, pero yo creo que no es tanto eso, sino que al final vivimos en una dinámica en la que, o sea, ojo, que una crisis puede durarte 17 años, o sea, y las hemos vivido. Hay empresas del sector alimentación que lo han pasado muy mal durante muchos años por el aceite de palma, o que lo han pasado muy mal por elementos de sostenibilidad. O sea, hay crisis que sí permanecen en el tiempo y hay crisis que se han cargado empresas de la noche a la mañana por marketing y por comunicación. Pero creo que es verdad que esa parte de la baja memoria nos hace tener menos aversión al riesgo, como decías tú, ¿vale? Es decir, creo que podemos ser como más flexibles ahí. Y luego lo segundo es que a lo mejor hemos empezado a normalizar también las crisis. O sea, creo que ahora hemos normalizado mucho más que las empresas la líen. Porque ahora es como, bueno, no caso de crisis, Pero ¿quién está hablando de esto? La gente de marketing en LinkedIn. Ese es el punto. O sea, mis padres no se han enterado de ninguna de las cosas que llamamos crisis. Mis primos no se han enterado de ninguna de las cosas que llamamos crisis. ¿Sabes? Entonces es verdad que muchas veces estamos tan en una burbuja en el sector que nos creemos que todo ocurra aquí dentro, ¿sabes? Creo que una crisis es cuando trasciende muchísimo más allá. Sí, yo incluso llegué una vez a escuchar a un creador de contenido que es, bueno, bastante polémico, que él decía, bueno, ya no lo llamaba crisis, lo llamaba cancelación, y que él decía que a día de hoy solo te cancelan si tú quieres. Es decir, si tú al final, por lo que sea, montas una polémica, reculas, si pides perdón, es cuando te han cancelado, pero si te sigues fuerte, bueno, estés equivocado o no, porque yo en su caso lo veo un poco discutible, pero que si sigues fuerte y tiras para adelante, que al final que eres incancelable, porque al final siempre tendrás la gente que te apoye y la otra, da igual que pidas perdón o no, te van a cancelar igual. Entonces como que al final había esa parte de que solo te cancelan si tú realmente das marcha atrás, que es cuando ya todo el mundo se te tira encima. Por un lado los que te apoyaban y por el otro los que van a ir a por ti, hagas lo que hagas, porque el perdón es verdad que a día de hoy tampoco sirve de nada. No, y que audiencias grandes, o sea, las audiencias grandes, es muy complicado enfadar a todo el mundo. Sí. O sea, tú piensas, o sea, intenta enfadar a un país entero, es que es muy complicado, porque es que tienes tantas personas que opinan tantas cosas, que por mucho que te cancele uno, el de al lado no. Claro. ¿Sabes? Entonces, creo que hay un punto en el que también muchos influencers han entendido que la cancelación es parte del proceso. O sea, parte de lo que ellos reciben, saben que va a ser hate. No pasa nada. ¿Sabes? Cuando grabé el episodio con Esperanza Gracia, Gemma me lo decía. Claro que recibo hate. Pero es que al final, o sea, si dejara de hacer todo lo que hago por recibir hate, no haría nada, ¿no? Entonces, al final es un punto en el que entienden que es parte del proceso y que existe esa cultura de la cancelación. Pero también te digo,
es que no sé si llamarlo cancelación, o sea, es que no se cancela a la gente, a los influencers de normal, o sea, una cosa es recibir hate, otra cosa es que te cancelen. Claro. Sí, por ejemplo, mira, en el ejemplo que poníamos de Doritos es en el caso en el que sí creo que acabas enfadando a todo el mundo, porque por un lado están los que la apoyaban a ella y al final, como tú te has echado para atrás, los enfadas, y por otro lado estaban los que no querían que hicieras ninguna acción con ella, que da igual que haya reculado, van a seguir enfadados. Entonces es en esos casos un poco los que al final consigues enfadar a todo el mundo, ¿no? Pero piensa que ahí, aunque creamos que hemos enfadado a todo el mundo, si salimos a la calle y nos ponemos a preguntar, la gente te va a decir que no sabe, o que no sabe quién es Samantha Hudson, o que sí lo sabe, pero no se ha enterado de qué ha pasado con Doritos, o que sí lo sabe, pero que no le afecta en nada en su día a día y que va a seguir consumiendo o no Doritos en función de si lo hacía o no, Claro. ¿sabes? Sí, eso es totalmente. Claro que muchas veces, sí, es lo que dices tú, siempre vas a tener fans y detractores, ¿no? Pero siempre vas a tener una parte de la población a la que le da igual. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí, eso es verdad. Y bueno, saliendo un poco de la parte de gestión de crisis, justo además ya lo habías mencionado antes, un poco la campaña que habéis sacado en Mil Anuncios con Lola Lolita. La primera pregunta yo creo que es un poco la obvia, pero que siempre nos interesa bastante, que ¿es fácil toda la gestión de una campaña además tan grande y con un perfil tan grande? ¿Es sencilla o se hace complicada? No es fácil. Mensaje al mundo, no es fácil trabajar con influencers y tiene muchísimo sentido. Vamos a ver, no es fácil trabajar con influencers, no es fácil trabajar con celebrities, no es fácil trabajar con actores, no es fácil trabajar con personas que tienen unas audiencias masivas, pero igual que no es fácil trabajar con la televisión. Claro. Me refiero, no es fácil y eso no tiene por qué ser mal, ¿no? Es simplemente que es muy complejo porque hay mucho que medir, mucho que revisar, mucho que controlar, hay muchas cosas que hacer, ¿no? Entonces, sí es un proceso complicado. De hecho, creo que deberíamos normalizar en el sector este discurso, ¿no? Que es como, no, si eso todo lo hacemos todo súper fácil. Bueno, o sea, es complicado y es parte del proceso. Gestionar cosas en prensa también es complicado, ¿eh? Y es parte del proceso. Entonces, creo que por un lado no es fácil. Creo que por otro lado, cuesta, pero también merece mucho la pena. O sea, creo que los resultados lo que nos dicen es que merece mucho la pena que sea complicado. Y por ejemplo, en el caso de la campaña de Lola Lolita, ¿nos podrías contar un poco la cronología, un poco de cómo, así un poco a grandes rasgos, de cómo se monta ese tipo de campaña? Claro, mira, nosotros trabajamos con una agencia creativa, ¿vale? Que nos ayuda con estos proyectos de Branded Content, ¿vale? Esa agencia es Stress, de Grupo Jungle. Entonces, nosotros tenemos un brief muy flexible, que es, tenemos que transmitirle un mensaje al mundo, ¿vale? Que es, ¿no?, una serie de cosas. Que Mil Anuncios ha renovado, porque como todo el mundo sabe, pues Mil Anuncios lleva muchos años en España y necesitaba una renovación. Hace unos años se empieza a dar, se empieza a trabajar y estamos trabajando en transmitirle al mundo que nos hemos renovado, ¿no? Por otro lado es que la gente confíe en la aplicación, confíe en los productos de Mil Anuncios, confíe en la segunda mano, haga esta labor de confianza, ¿no? Y por otro lado, que entiendan ese cambio, ¿no? Que entiendan ese cambio de percepción. Es decir, que mucha gente cuando ve luego la app, me dice, ostras, no es como yo la recordaba. Sí, claro, la cambiamos hace 3 años, ¿sabes? Lo que pasa es que llevabas 15 años viendo lo mismo, ¿sabes? Entonces, es verdad que sí, evidentemente existe una percepción, ¿no?, en tu cabeza. Entonces, intentamos hacer ese cambio. Dentro de ese trabajo, hay un punto en el que decimos, ¿cuál es la mejor forma de demostrarle a la gente que un producto de Mil Anuncios es tan bueno como uno nuevo? Bueno, pues diciéndole que es tan de fiar, tan de calidad como uno nuevo. Vale, pero ¿cómo le demostramos a la gente esto? Bueno, pues poniendo la vida de una persona como Lola Lolita en manos de un paracaídas de segunda mano. Cuando escuchamos esto dices, veo muchas cosas aquí que pueden pasar, ¿no? Y cuando te juntas con todo el equipo dices, ¿quién va a ser el primero que no diga?, ¿no? O sea, ¿quién va a ser el primero que diga cuál es el principal riesgo de esta acción? Y entonces a partir de ahí empieza a surgir, ¿no? Surge la idea, nos encanta a todos, tanto a la agencia como cliente, estamos encantados con la idea y empezamos a buscar el perfil. Una búsqueda incansable, muy dura.
tiene que ser un perfil muy concreto. O sea, no vale cualquier influencer, no vale cualquier perfil. Tiene que ser alguien que denote ese miedo a ese producto, que pueda crear un contenido muy bueno, digital, que pueda crear ese show, que también sea alguien que nos acerque a nuestro target, ¿no? Tiene que haber unas estadísticas detrás que lo validen. Tiene que haber muchas cosas. Empezamos a trabajarlo y damos con la persona, Lola Lolita. Decimos, ok, pues tenemos a Lola Lolita, salta en paracaídas de segunda mano, ¿cómo empezamos a hacer esto, no? Se tienen en cuenta a otros equipos, ¿vale? A otras agencias. Entonces interviene Capra, que es productora, interviene H2H, intervienen varias agencias que nos ayudan a llevar esto a cabo. Y a partir de ahí empezamos a hacer toda la preparación, ¿vale? Pues tiene que haber un avión, tiene que haber un hangar, tenemos que alquilar un hangar, tiene que grabar ciertas cosas antes de volar, luego tiene que volar, y en un punto determinado vemos que también ella necesita un apoyo durante el proceso, porque si alguien no ha visto el vídeo, que lo vea, pero denota miedo, ¿no? O sea, pero ella tenía pánico a eso, pero lo primero que nos dice es, oye, tengo pánico, pero quiero hacerlo, animadme a hacerlo porque quiero hacerlo. Decimos, ok, pues que vaya tu hermano contigo, que salte Sofía también, ¿vale? Que salte Sofía, genial. Venga, pues incluimos a Sofía en la fase. Y entonces llevamos a Lola y a Sofía en el paracaídas, las subimos a 4.000 metros, saltan en el paracaídas y llegan a tierra. Lo celebramos y a partir de ahí ya surge una campaña de comunicación entera, ¿no? Pues contenidos en sus redes sociales, en las nuestras, publicidad, etcétera. Y traducido todo eso en el tiempo, ¿cuánto más o menos fue? Pues desde que tenemos el perfil hasta que lo ejecutamos, en torno a 2 meses y pico, ¿vale? Porque hay un retraso por meteorología entre medias, ¿vale? Es decir, claro, al final tenemos que tener en cuenta que vamos a tirar a una persona a 4.000 metros en pleno marzo, ¿vale? Es decir, ¿cómo hacemos esto para que salga bien, ¿vale? Porque no es que voy a grabar esto, pero va a llover. Bueno, no pasa nada, pues que salga en la escena lloviendo. No. O sea, pero tenemos la salud de una persona está en juego. Entonces, claro, tiene que ser un día que la meteorología vaya a nuestro lado. Hay un retraso, se mueve, pero más o menos ese tiempo. En encontrar ese perfil, meses. Y yo, por ejemplo, bueno, lo habrás visto alguna vez que analizo, bueno, en todas las redes sociales, en el podcast, bueno, campañas desde fuera con influencers de todo tipo. La mayoría de las veces siento que al final, y además ahora que lo estabas tú escribiendo todavía lo sentía más, que al final yo lo que puedo rascar como espectador, por mucho que al final esté todo el día metido en el mundillo, leyendo, formándome, etcétera, etcétera, es un poco la punta del iceberg, porque al final hay muchas cosas que se intentan transmitir o que se intentan hacer que es casi imposible que llegue, como que al final llega, en lo que te digo, un poco la punta del iceberg. ¿Crees que esta sensación que yo tengo es real o crees que al final el usuario, y además estamos hablando de un usuario que incluso se fijaría en menos cosas que yo, que le llega muy poco o no estás de acuerdo? No, estoy de acuerdo. O sea, claro que es real, sería súper prepotente decirte, no, hacemos cosas que la gente entiende de pe a pa, de principio a fin. No, para nada. Creo que en muy poquitas campañas se entiende todo, ¿vale? Es decir, creo que muchas campañas se entienden, pero luego hablas con la persona que está detrás de la campaña y dices, ¡hola! No sabía ese detalle. O sea, y te dice, ya, pero está ahí. O sea, era necesario que ese detalle estuviera ahí, ¿no? Y dices, ostras, qué fuerte, ¿no? O sea, está elegido el color de cada cosa, está elegido el plano de cada cosa, está elegida la palabra que ha dicho en este momento, ¿no? Entonces, es verdad que todo eso ocurre por algo y muchas veces la explicación no la sabemos. Hay muchas veces que la explicación no tiene que tener valor el usuario. O sea, el usuario como que le guste, le impacte y se lleve un mensaje, a lo mejor si el mensaje es porque has utilizado este color o este otro o esta palabra o esta otra, tampoco tiene que saberlo, ¿no? Pero sí, como dices tú, el entender el trasfondo. Y creo que en nuestro caso, por ejemplo, es un aprendizaje que hemos sacado de esta campaña y de campañas anteriores, de acciones anteriores. Tenemos que, bueno, pues luchar por ser más explicativos, luchar por ser más detallistas, tenemos que aprender a enviar un mensaje de por qué hacemos las cosas, ¿no? Y en el caso del Gran Salto con Lola Lolita, lo que hicimos fue crear un vídeo paralelo. Nosotros tenemos el vídeo de la campaña, que es el de Lola en su YouTube, que dura 10 minutos, y luego hay un vídeo en nuestro YouTube de 3 minutos y medio, ¿vale? Al que hemos dirigido las piezas de la campaña, que es mucho más explicativo. Y explica punto a punto, oye, queríamos conseguir esto, ¿cómo lo hicimos? 1, retando a Lola. 2, haciendo esto. 3, regalándole un mono personalizado de paracaidismo con su nombre. 4,
llevándolo a o sea, explicamos todo el proceso para que un usuario diga, ¡hala! O sea, ojo, mira, que esto es para transmitirme este mensaje, ¿no? Y en esa parte de la selección, que mencionabas además que duró meses, ¿cómo es un poco, no sé si utilizáis algún tipo de herramienta? Bueno, en este caso, al ser un perfil tan grande, yo creo que va más allá de herramientas, va también un poco, yo lo he notado un poco con las marcas, que al final la afinidad de los responsables con determinados perfiles, más por un gusto personal, un poco el contenido que consumes, etcétera, etcétera, como que también muchas veces puede llegar a afectar un poco en esta elección. Cuéntanos un poco qué métodos usáis para estas campañas tan grandes, igual también para campañas más pequeñas. Claro, esto ocurre, ¿eh? O sea, ese sesgo ocurre. Y mira, nosotros en el equipo lo saben porque yo consumo muchísimo contenido. Y entonces, claro, influencer que aparece, influencer que me lo conozco. Que me lo conozco, y consumo los contenidos, sé lo que hace, me puede gustar o no, pero por lo menos lo conozco. Pero muchas veces yo creo que nuestro trabajo es ser objetivos. O sea, lo que yo consuma de contenido y lo que yo haga en mi trabajo son dos cosas diferentes. Y uno no debería impactar en el otro nunca, ¿no? Entonces, creo que esa parte tenemos que luchar por ser objetivos. Nosotros no utilizamos una herramienta porque nosotros tenemos a la agencia. Es verdad que en este caso la selección del perfil va a través de la agencia. Por tanto, ahí ya es más un tema de scouting, de entre agencias, entenderse, etcétera. Pero es algo donde nosotros no tenemos una visibilidad del cómo, sino que más bien somos los pesados que dicen, queremos que sea esta persona, ¿no? Y también recibimos mucho feedback suyo, porque a veces nos dicen, oye, entendemos que queráis a esta persona, pero es que no lo vemos, es que debería ser esta otra. Bueno, ok, vale, pues esta otra, ¿no? Pero creo que al final esa relación un poco multipartner, ¿no? Es la que da valor a encontrar el perfil correcto. Y para acciones un poco más pequeñas, ¿también utilizáis agencia o a veces ya, bueno, pues usáis vosotros vuestro propio criterio, vuestras propias herramientas? Nuestro propio criterio sí, nuestras herramientas no. O sea, nosotros utilizamos nuestro criterio y vamos decidiendo. Tengo que también nos llegan propuestas al email. O sea, no te imaginas cuántas. Te imaginas cuántas propuestas llegan de forma proactiva, ¿no? Entonces, a veces atendemos siempre a esas, pero a veces hemos avanzado con alguna de esas y otras veces es más proactivo por nuestro lado con nuestros equipos, o bien internamente o bien externamente con las agencias. Oye, nos gustaría hacer esto, pero en general nos gustaría hacer esto, ¿quién es el perfil más adecuado para hacer esto? No es tanto no, yo quiero hacer algo con esta persona sí o sí. ¿Por qué quieres hacer algo con esta persona? No, yo quiero hacer esto. Oye, ¿qué perfil me encaja más para darle un empaque a esto, ¿no? Y para transmitirse a una audiencia grande. Vale. O pequeña. Puede ser un influencer de una audiencia pequeña. Que normalmente, es que yo sí que he visto, que creo que algunas marcas a veces igual es incluso un poco al revés, que como que detectan cuál es el influencer de moda o el influencer como al que es interesante en este momento estar cercano o aparecer en su contenido, y a partir de ahí diseñan la campaña. Vosotros lo hacéis al revés. Siempre tenéis claro primero un poco... Vale. Sí, creo que ambos caminos son legítimos, pero en nuestro caso preferimos pensar una idea ganadora y ver quién nos puede acompañar a llevarla a cabo. El otro lado también sería una opción, pero nosotros decidimos esto. Y bueno, a nivel ya más personal tuyo y profesional en este caso, ¿crees que este ha sido, bueno, digamos, tu hito profesional mayor, o podrías mencionar otros? No lo sé. Habría que preguntarle al resto de personas, ¿no? A ver qué opinan, porque claro, yo a lo mejor soy motivado y me creo cualquier cosa. Hombre, este ha sido uno de ellos, o por lo menos uno de los que más orgulloso estoy. ¿Por qué? Porque, porque se me ha dado la oportunidad de poder gestionar la acción. Ya estaba un poco empezada cuando la cogí, pero se me ha dado la opción y está involucrada en todo el proceso, y eso para mí ha sido algo increíble. Y luego que la acción en sí, pues yo nunca había tirado a una persona en paracaídas para una acción de marketing. A mí me parece algo brutal, ¿no? Pero más allá de eso, al resto no lo sé. Pero a mí me parece uno de los hitos más grandes, ¿no? que he podido conseguir. Si es el mayor, no lo sé. Hombre, creo que a nivel profesional, las unidades del marketing para mí es mi mayor hito a nivel personal, ¿no? Claro. Pero a nivel profesional te diría que el gran salto puede ser uno de ellos. Otro de ellos puede ser, es verdad, yo cuando empecé a trabajar
tuve que gestionar una crisis de comunicación de un cliente en la agencia en la que estaba, y para mí siempre ha sido uno de mis mayores hitos en lo que llevo de vida profesional, porque literalmente me dijeron, gestiona, ¿no? Pero si, ¿cómo? Y tuve la suerte de tener un manager que estaba ahí día y noche conmigo para ayudarme, y me hizo un máster, ¿eh? O sea, en 2-3 semanas me hizo un máster. Entonces es verdad que, bueno, te podría decir que es otro de los sitios. Vale. Y bueno, mencionabas también antes que al final a ti te gustan mucho las redes sociales, consumes muchas redes sociales. Eso ha añadido un poco a tu trabajo, ha añadido a tu emprendimiento que viene a ser el video podcast. ¿Cuánto tiempo le dedicas al día, bueno, pues por una parte al trabajo y a todo esto, y por otra ya también a las pantallas, al móvil, etcétera, etcétera? ¿Eres capaz de cuantificarlo? No sé si quiero cuantificarlo. Claro, las horas de trabajo no cuentan, ¿no? Bueno, O sea, a veces estamos consumiendo en plan, pues vamos a analizar no sé qué perfil, pues estamos consumiendo, etcétera. Digamos que si estoy 8 horas, no estoy 8 horas durmiendo, si estoy 6-7 horas durmiendo y 8 o 9 horas trabajando, del resto del tiempo, el 90% estoy consumiendo contenido, probablemente. Es que consumo mucho contenido, mucho contenido. Entonces, ¿qué pasa? Que yo al final, hombre, el fin de semana no, pero es verdad que yo al terminar de trabajar ya estoy consumiendo contenido, me pongo a editar cosas del podcast, que es consumir contenido, claro. Cuando termino el episodio me lo veo entero, que es consumir contenido, ceno con Netflix, que es consumir contenido. Entonces es verdad que, bueno, también intento hacer parones, es decir, nosotros pues en casa tenemos cenas donde es tela pagada, estamos hablando, contándonos nuestro día, donde tal, entonces intento hacer un poco el mix, ¿no? Y luego en fin de semana, lo contrario, en fin de semana intento no estar consumiendo contenido. O sea, esto que te decía era de lunes a viernes. Claro. En fin de semana, pues intento estar haciendo otras cosas, si tengo que hacer cosas del podcast las hago, pero en general el resto del contenido no lo consumo. Pero suelo consumirlo por temas más personales que profesionales. O sea, lo consumo pues porque me gusta ver X podcast, me gusta ver X canal de YouTube, me gusta aprender X cosa en un tutorial, o sea, cosas así. ¿Y crees que al final estar tan expuesto bueno, a las redes sociales, al contenido, que al final está hecho muchas veces las mismas plataformas ya en sí para ser adictivas, que al final es como muy difícil luego salir de la rueda, incluso que los fines de semana, si por ejemplo quieres parar, ¿notas un poco ese enganche o un poco esa para lo que están hechas? Yo no. Sí, yo creo que a mucha gente le ocurre. A mí tengo la suerte que no me ocurra, pero porque es lo que digo, como lo hago más por... Bueno, consumo contenido de un tipo concreto en un momento concreto. Me refiero, no es que me meta a scrollear. Yo no entro a scrollear a TikTok o no entro a Instagram a scrollear. Yo entro me voy a ver el episodio de X cosas. Me lo veo. Me voy a ver el canal de contenido de X persona. Me lo veo. O me voy a poner a buscar cosas de este tema y lo veo, ¿no? Entonces, no entro a pasar el rato. Eso casi nunca lo hago. Entonces, como entro a cosas concretas, me voy a ver media hora este episodio y cierro. Y ya está. No me genera una necesidad de seguir conectado, ¿sabes? Es verdad que en eso, probablemente por trabajar de esto, soy muy consciente. Y entonces freno. No me supone. De hecho, el fin de semana hay veces que el teléfono lo pierdo, lo dejo por ahí. Cuando me voy de vacaciones, me he ido de vacaciones 2 semanas, estas que pongo a consumir contenido o a leer el email o cualquier cosa de estas. No, en ese sentido no me cuesta. Me parece curioso porque a mí en el día a día, como al final llevas una rutina, es como que querer luego el sábado y el domingo como modificar tu cerebro y decir, vale, ahora olvidarse del móvil para mí es que ya casi imposible, porque al final lo que te digo es que como está hecho para ser adictivo, al final cuando te das cuenta dices, vale, pero que yo lo hago con un objetivo ya, pero da igual, al final ya estás enganchado. Y al final... Sí, no, totalmente. O sea, y probablemente hay alguien que esté escuchando y diga, pero o sea, ¿cómo vas a estar casi todo el día consumiendo contenido de lunes a viernes y luego parar? Bueno, pues por lo que es lo que digo, porque no es el consumo de contenido tradicional, o sea, o convencional de entrar a scrollear, ¿sabes? Sino que yo, por ejemplo, cuando entro a TikTok, entro a buscar algo, ¿sabes? Entonces voy a ponerme a ver esto. Entonces, cuando termino de verlo, como he entrado a ver algo, no tengo la necesidad de ponerme a hacer scroll a ver otras cosas, ¿sabes? Y en los fines de semana, por ejemplo, ¿qué tareas, qué hobbies, qué actividades te ayudan un poco en esta parte de desconectar un poco de las pantallas, que al final es vital, yo creo?
Total, pues escalar, que me encanta, y lo hago entre semana y fin de semana cuando puedo. Y luego salir con amigos, música siempre, conciertos, festivales, todo lo que tenga que ver con la música en directo me encanta. Y poco más. La sobremesa de marketing me sirve mucho para desconectar, a lo mejor no verlo y demás, pero editar me relaja mucho, la verdad. Entonces muchas veces estoy ahí haciéndolo. Ir a ver a amigos, sí, en general, es algo relacionado más con ocio, con salir de casa, ¿sabes? Yo también estoy muchas veces en casa, pero bueno, o sea, juego al ordenador, entonces lo pongo ahí con tal, entonces, ¿es pantalla? Sí, pero bueno, es injusto, es como si estoy leyendo un Kindle, es pantalla, sí, pero Ya. no estás haciendo el típico consumo de pantalla, ¿no? Sino que estás entreteniéndote con otra cosa. Entonces te diría que o cosas más relacionadas con eso, con el deporte o con la música en directo, con los amigos, o temas ya más digitales, pues eso de poner a jugar. Sí, al final yo estoy totalmente de acuerdo contigo que al final yo las tareas que más me evaden un poco de todo esto son tareas que requieren casi el 100% de ti. Es decir, evidentemente escalando no vas a ponerte a mirar el móvil, pero por ejemplo, sentarte en el sofá a no hacer nada, ahí es cuando entras en ese bucle de que al final tarde o temprano la mano te lleva al móvil y cuando te das cuenta has tirado toda la tarde. Al final, la forma de huir un poco de todo esto es mantenerte lo más activo y lo más distraído posible. Sí, o sea, yo por ejemplo, estar en el sofá tirado lo hago poco. O sea, estar ahí sin hacer nada lo hago poco. Prefiero ponerme a hacer cualquier cosa. Claro. Sí, no, es que estoy totalmente de acuerdo porque si no sí que ya es mucho más difícil. Estar sin hacer nada, eso es yo por lo menos es algo que no domino para nada. Bueno, o estar sin hacer nada, ahora ya no porque no tengo, pero antes tenía bici y a lo mejor pues estar sin hacer nada es estar pedaleando con la mente en absolutamente ningún sitio. O cuando estoy haciendo escalada, pues a lo mejor de repente me paro y me quedo ahí sentado empanado mirando a la nada. Bueno, me quedo sin hacer nada, pero en un entorno fuera de casa, ¿sabes? Claro. Y bueno, un poco más para la parte del futuro, que bueno, se habla muchísimo últimamente bueno, últimamente no, ya llevamos casi un año hablando mucho de las inteligencias artificiales. No sé cómo ves un poco todo este tema, si ya las empezáis a utilizar en tu trabajo, si tú las utilizas en la sobremesa del marketing. Cuéntanos un poco tu relación un poco con todo esto. A ver, mi relación con todo esto es extraña. Me refiero, es como de dos personas que se acaban de conocer y aún no saben si se llevan bien, ¿sabes? La gente dice, no, es que tal. Digo, joder, ¿cómo tenéis una opinión tan posicionada sobre este tema? O sea, yo estoy conociendo a la IA aún, ¿no? Entonces, a ver, en el trabajo, yo personalmente no la utilizo. A ver, evidentemente, nuestra compañía utiliza la inteligencia artificial para determinados procesos, etcétera, etcétera, pero no vamos a ponernos tampoco técnicos. Yo personalmente no lo utilizo en mi trabajo. También es verdad que es que mi trabajo es muy poco automatizable. O sea, el hablar con medios de comunicación, la portavocía o el crear una acción de brand content, etcétera, es muy poco automatizable, ¿no? Alguien que a lo mejor se dedica al copy, pues a lo mejor es más automatizable porque le puede dar listas de ideas, le puede hacer 1.000 millones de cosas, ¿no? Entonces, ahora mismo en ese punto, no. En la sobremesa del marketing he intentado utilizarla. A ver, la he utilizado para filtrar audios. Eso me lo hace una IA, ¿vale? Para limpiar los audios. Cuando son, pues el de KFC, el de Burger King, etcétera. Cuando son entornos o el de Uber Eats, cuando son entornos de ruido. Para otra cosa, no. Intenté que lo hiciera para la parte de edición. No me gustó, no nos entendíamos bien, la IA y yo. La gente dice, no, te lo hace en 20 minutos. Sí, pero te lo hace mal. O sea, no te lo hace como a mí me gusta, ¿no? Y como yo creo que funciona y como yo he analizado que funciona. Entonces, no me gusta. Y ahora tengo una increíble suerte de que además he unido a una persona al proyecto y hay una persona que me acompaña en la sobremesa del marketing y que me está ayudando con la parte de edición. Por tanto, mucho mejor, sin ninguna duda, que una IA. Entonces, en la parte más profesional, no. En la parte personal, me gusta mucho curiosear con la inteligencia artificial. Entro a ver, entro a probar, entro a ver herramientas, entro a probar cosas, pues edición de fotos, edición de vídeo, ideas, etcétera. ChatGPT, sí, o sea, lo utilizo para darme ideas muchas veces, ¿no? Pero es verdad que al final me gusta tanto la parte creativa que me gusta mucho pararme yo a pensar y a crear lo nuevo, ¿sabes? Pero bueno, eso sobre el uso que le doy. Y me preguntaba sobre el futuro, ¿no? De hacia dónde creo que va. Bueno, yo creo que va en camino de... Y ojo, esto lo digo desde la absoluta ignorancia y desde no ser ningún experto en IA, ¿eh?
pero creo que va en el camino de ser un amigo en el trabajo y en los proyectos. O sea, de ser un compañero al que preguntarle cosas, al que pedirle tareas, al que optimizar procesos, etcétera. Entonces, bueno, si yo sé, mira, veía un vídeo de una persona que ojalá pudiera referenciarla, pero no me acuerdo de cómo se llama, pero que decía, y le atribuyo el mérito a esa persona de esta reflexión, que decía, yo a lo mejor no pinto bien, pero soy muy creativo. Entonces, yo necesito pintar algo para cualquier proyecto y necesito una IA a la que yo pueda explicarle toda mi creatividad, pueda entenderme y pintarla. Es que a lo mejor esa persona acaba de conseguir algo que no podía conseguir hasta ahora, que es pintar, ¿no? Entonces, pues esto pasa con muchísimas cosas, ¿no? Es que yo a lo mejor no era capaz de estructurar esto porque no sé hacerlo y a lo mejor aprendo gracias a que la IA me ayuda a hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que va a ser o debería ser un compañero nuestro de trabajo para optimizar muchos procesos a los que no podemos llegar de otra forma. Ojo, no para que te haga tu trabajo. Si te hace tu trabajo sabes a dónde se va a ir, ¿no? Claro. Claro. No, yo en temas, por ejemplo, como lo que mencionabas, al final en proyectos emprendedores es un poco lo que te ha pasado a ti, que al final poco a poco van creciendo y ya llega un momento que ya tienes que pensar en delegar algunas cosas, en contratar, etcétera, etcétera. Y sí que es verdad que todavía no igual están en ese punto 100%, pero sí que es verdad que estamos viendo cómo las IAs pueden un poco democratizar esto y vamos a empezar a ver cada vez más proyectos de solo una persona, que al final muchas veces, ya no solo por tiempo, también por lo que tú dices, porque pues todo no se te da bien y al final llega un momento que los proyectos crecen y va a haber una cosa que tú no haces bien, no te gusta o lo que sea y es interesante hacerlo, es interesante abarcarlo y antes pues no te iba a quedar otra cosa que contratar, que buscar a alguien que te ayudara con esa parte. Y ahora es verdad que como cada vez hay más IAs que hacen más cosas, cada vez va a haber menos fricciones y cada vez te van a apoyar más con esa parte. Entonces, sí que es verdad que yo creo que van a ayudar mucho, sobre todo a proyectos pequeños, a que puedan llegar a coger más tamaño sin esas limitaciones que igual pues muchas veces pues podía haber de necesito a alguien, pero a la vez el proyecto no está ingresando o no hay dinero para repartir y no se puede hacer otra cosa. Yo creo que van a democratizar y que ya están democratizando muchos procesos. Creo que también no tenemos que confundir que esto lo va a hacer más fácil y el hecho de que lo haga más fácil implicará mucha más competencia, implicará que sea menos duro el proceso para llegar a resultados. Y esto hará que seamos muchos más haciendo las mismas cosas, ¿no? Entonces, creo que también hay que valorar muchas veces lo que es manual, ¿no? Igual que valoramos lo que es artesanal. Entonces, yo creo que es el mix. O sea, creo que al final no es una relación de odio. A ti nadie te pregunta qué tal te llevas con Google Chrome, ¿sabes? O nadie te pregunta qué tal te llevas con la calculadora, qué tal te llevas con... Pues no, pues me llevo con la calculadora. Pues si no hubiera sido por la calculadora hubiera cometido grandes errores matemáticos en mi vida, ¿sabes? Porque cuando es 7 más 2, pues lo hago a cabeza, pero cuando es una multiplicación con decimales de 7 números, pues a lo mejor necesito la calculadora. Pues para mí esto es igual. O sea, evidentemente no le voy a pedir a la IA que me dé un copy para un no sé qué, ¿vale? Porque si le pienso 3 minutos puedo hacerlo yo, pero sí que a lo mejor voy a pedirle una tarea, como dices tú, que no sería capaz directamente de hacer, porque yo sé que pintar, no sé pintar, o sea, y no quiero aprender a pintar, o sea, me refiero yo, si alguien puede pintar por mí, pues de maravilla, porque yo sé hacer otras cosas, ¿sabes? Sí, sí, bueno, al final lo que, por ejemplo, tú estabas diciendo, al final quitar el ruido de un audio, supongo que eso estaría al alcance de personas súper expertas y llevaría muchas horas. Entonces, Claro, o sea, que a lo mejor alguien me dice, no, es que si haces esto, o sea, no puedo hacer esto, o sea, no es un proyecto de monetice como para poder hacer esto, claro, ¿sabes? Entonces, ella que me ayuda a eso, pues si no lo hubiera hecho, te digo yo que ese audio, ese vídeo no lo escucha nadie, si yo hago poner el sonido original. claro. Y bueno, volviendo un poco a la sobremesa del marketing, en cuanto a, bueno, lo que hablábamos antes del oyente, bueno, llamémoslo espectador, ¿conoces o podrías más o menos describir qué tipo de personas te escuchan y te ven? Sí, mira, esto va a sonar un poco tal, ¿eh? Cada persona que se suscribe al canal de YouTube, miro quién es. Hay muchos nombres que incluso me suenan de las personas que interactúan con el contenido. O sea, para mí tiene un valor incalculable cada persona que escucha o que interactúa o que se suscribe al canal. Entonces, hay mucha gente que tiene nombres un poco extraños en YouTube y en Instagram y me cuesta saber qué son, ¿no? Pero más allá de las estadísticas, me gusta mucho el meterlo cuando alguien, no cada like, ni cada tal, pero cuando alguien pone un comentario siempre me meto a ver el perfil de la persona que es, oye, ¿qué ha llevado a esta persona
a parar en su día un minuto a escribirme un comentario, ¿no? ¿Quién es? ¿A qué se dedica? Tal. Entonces veo y digo, ostras, mira, se dedica al periodismo. A lo mejor puedo escribirle, o sea, responderle al comentario, pero pensando, ¿no? En qué inquietud la ha podido llevar a esto. Entonces, te diría que más o menos el perfil está muy equitativo al género, ¿vale? Las estadísticas que me dan las plataformas son 50-50, ¿vale? El perfil es evidentemente español, ¿vale? En su gran mayoría. Hay alguna parte de Latinoamérica y demás, pues porque, bueno, tiene sentido, ¿vale? Contenido en castellano, pero casi todo es español de España. A nivel de edades, el primer grupo y el segundo serían 35-44, 25-35, ¿vale? Es decir, estamos hablando de un perfil de junior hacia senior, Sí. ¿vale? Más o menos de edades, y luego ya van pues el de 18-24, el de 45-55, etcétera, pero más o menos son esos, ¿no? Y creo que más o menos te pinta un poco como todas las estadísticas que nos dan las plataformas. Yo creía que esto lo comenté en un episodio, yo creía que esto iba a ser mucho más para profesionales, o sea, para estudiantes de marketing, de publicidad y demás, y he descubierto que no. He descubierto que hay una parte, sí, pues un 20-25% que son de ahí, pero que la gran mayoría es gente activa en el sector, que es más junior, que quiere convertirse en senior, o es senior que está escuchando a su compi o a su homólogo de otra marca. Y luego que hay una parte interesante que es gente que no se dedica a nada relacionado con esto. ¿Por qué no escuchan? No lo sé aún. He preguntado a gente, les he escrito, oye, ¿qué te motiva? O sea, evidentemente mis amigos no cuentan, ¿no? Pero gente externa que digo, si tú te dedicas a esto, a ingeniería informática, ¿qué te ha llevado a escuchar esto, no? Y me dicen, pues es que me entretiene, o sea, pero es un programa de entrevistas, pues me entretiene y me gusta. Yo, pues vale. Entonces estoy investigando ahí. Y bueno, al final para la parte, te preguntaba un poco si conocías un poco, porque siempre pregunto a los influencers, por ejemplo, si conocen a su seguidor y seguidores tipo. Y la siguiente pregunta que les hago siempre es, bueno, al final ellos saben que tener una comunidad es súper importante y siempre les pregunto pues cómo la mantienen activa, cómo la mantienen comprometida. Y bueno, en el caso de los influencers, bueno, no es sencillo, pero sí que me resulta bastante más sencillo porque Instagram, por ejemplo, tiene herramientas o tiene formas de un poco de conseguir esto. Pero para un video podcast, ¿te es fácil mantener una comunidad? ¿Te es fácil hacer acciones que mantengan ese pequeño núcleo que siempre va a estar más comprometido, que va a ser más activo y que al final va a ser el que casi siempre te asegura un mínimo de views? No. A mí no me parece fácil y de hecho me ha costado mucho entender cómo mantengo activa la comunidad. O sea, vale, entre episodio y episodio, ¿qué tiene que ocurrir para que yo mantenga activa a la gente, ¿no? Es verdad que sí intento mantenerles involucrados. Oye, pues ideas, por ejemplo, para nuevas marcas o para nuevos perfiles, se las pido a la comunidad. Cada día publico un clip del episodio, ¿sabes? Para mantener un poco activo, algún story con preguntas, etcétera. Pero ya te digo, yo tuve que recurrir a una de mis mejores amigas y decirle, por favor, tú que consumes podcast y consumes redes, ¿qué puedo hacer? Y entonces me sacaba una lista de ideas. Y me dice, no, pues es que mira esto, y nos pusimos ahí a crear ideas de cómo podíamos mantenerlo, ¿no? Y cuando entró esta persona que se ha unido ahora al equipo, que se llama Sara, le dice, Sara, necesito que me ayudes con esto. O sea, necesito que me ayudes a mantener esto, ¿no? Y ella, por ejemplo, está siendo fundamental ahí porque me dice, no, pues esto lo vamos a subir en Story en vez de no sé qué para preguntarle a la gente. Y mientras yo, pues voy escribiendo a personas, ¿no? Me mandan un directo e intento ponerme a hablar con esa persona, que no sea simplemente, oye, enhorabuena por el episodio. No, enhorabuena, no. O sea, ahora dame feedback, ¿no? Pues cuéntame, vamos a hablar, qué puedo hacer también por ti, oye, cuál te parece más interesante. O sea, intento construir ahí ciertas relaciones, ¿no? Pero es que es muy complicado y te digo lo de antes, o sea, no quiero que parezca aquí tal, ¿no? Pero es que la gran mayoría de creadores de contenido solo trabajan por cuenta propia. O sea, no tienen un trabajo por cuenta ajena. Entonces, yo durante el día estoy a otras cosas. No puedo estar con la comunidad. Estoy a otras cosas muy, muy, muy enfocado. Viajo mucho por trabajo, entonces hay muchos días que también estoy fuera, etcétera. Entonces, es muy complicado mantener activo. Por suerte, intento trabajar en ser consciente en eso y no latigarme con ese pensamiento. Claro, bueno, yo también te lo preguntaba porque, bueno, al final, lo que te digo, yo sé que el video podcast cambia un poco respecto al podcast porque el podcast todavía es más difícil porque al final la gente va sin manos
Entonces es casi imposible que quieran reaccionar de alguna forma. Tú haces la llamada a la acción de te dejo el correo, te dejo las redes sociales, contáctame por aquí, si quieres pues preguntar por cualquier tema, pero es muy difícil porque al final pues igual los pillas corriendo, igual los pillas en el gimnasio, igual los pillas haciendo la compra, pero bueno, sé que también el video podcast es complicado porque mucha gente pues igual lo está viendo en el sofá, en la televisión, y al final hacer algo, alguna acción que tú recibas, que pues es complicado. Entonces por eso te lo decía, porque claro, un influencer lo tiene mucho más fácil porque al final le están reaccionando en TikTok, en Instagram, le dan like y al final es un poco más fácil. Entonces entiendo que aunque te dedicaras 100% a ello es muy complicado para, bueno, digamos que es bastante solitario el mundo del podcaster o del video podcaster, ¿no? Sobre todo es muy complicado conseguir esa interacción porque la gente cada vez interactúa menos. También. ¿Sabes? Entonces, la gente visualiza y ve, pero no interactúa. Entonces, claro, mucha gente no es consciente de que ese momento en el que le está gustando lo que ve, pero no está interactuando con ello, está haciendo que ese vídeo no se muestre a más personas, ¿no? Entonces, muchas veces cuando decimos, oye, interactúa con este post, no es porque me gusten los likes, es porque es que si tú lo ves y no interactúas, pues a lo mejor el algoritmo dice, pues no es tan interesante, no se lo enseña a más personas, ¿sabes? Entonces, esas views, esas interacciones, esos guardados, esos tal, pueden ayudar mucho a que la cosa crezca. Y bueno, al final tú que es un video podcast, otra pregunta que me genera mi curiosidad, ¿te han reconocido alguna vez en público? ¿Te imaginas? No, yo creo que no. A ver, sí que me ha pasado que en algún evento o en alguna cosa de marketing, sí se me ha acercado alguien a decirme, hola, tal, se ve no sé quién. A lo mejor le haya dicho, mira, pues yo tengo un podcast, sí, lo sigo, las sobremesas al marketing. O sea, sí que alguien, pues al verme ha dicho, este es el de las sobremesas al marketing, y me lo ha dicho, ¿no? Pero cada vez se me ha acercado, ¿eres tú el de las sobremesas al marketing? No, hombre, sí, esto lo veo 4 gatos, ¿sabes? Pero 4 gatos en el sentido de que son 1100 suscriptores y los llevo en el corazón, ¿eh? Pero que al final es verdad que no me ha ocurrido, pero tampoco es nada que me pueda ilusionar. Pero sí que es verdad que me ha hecho mucha ilusión cuando a lo mejor he ido a hablar con algún profesional y le he ido a hablar de mi libro, de cualquier cosa, y me ha dicho, oye, no, si yo sigo tu podcast, me ha pasado incluso en el trabajo, a lo mejor que escribo un email desde mi correo del trabajo, ¿no? Y me han respondido, oh, anda, si seguimos tu podcast y nos hace mucha ilusión, no tenemos de qué va a estar. Y digo, joder, ¿tú sabes cómo sienta eso? A mí por lo menos me sube el ego, ¡pum!, una barbaridad, y me sube la felicidad, porque es verdad que dices, ostras, qué fuerte. O sea, me escribió una vez una persona, acaba de entrar una persona en el equipo porque vio uno de los episodios y le gustó la marca y tal y cual. Ostras, ¿sabes lo que significa eso para mí? ¿Sabes? Y bueno, hoy justo además te iba a decir te leía, pero en verdad te escuché porque era un vídeo en LinkedIn y mencionabas una cosa que yo siempre la he visto desde otro punto de vista, pero me pareció muy bueno el punto, que yo siempre he dicho, cuando sobre todo hacía episodios hablando un poco, bueno, pues las primeras fricciones que hay cuando empiezas a crear contenido, que bueno, pues que entre el miedo, la vergüenza, que una de las cosas de las que te das cuenta es un poco quién son tus verdaderos amigos, porque mucha gente, pues por lo que sea, pues no te va a consumir, no te va a ver, no te va a dar like, no te va a seguir, todo esto. Y yo siempre lo he mencionado por esa parte de que te digo, te das cuenta de quién son tus verdaderos amigos, pero tú hoy mencionabas, por ejemplo, en LinkedIn, que tú lo veías de otra forma, ¿no? Como que lo veías que al final, bueno, pues que no te den nada y que también es normal. Y igual incluso algunos, pues por la temática o por lo que sea, pues no les interesa nada. ¿Lo tenías claro desde el principio o has sido igual poco a poco dándote cuenta de esto y procesándolo? No, me da vuelta a base de golpes. O sea, que bien, una de las fricciones que yo tuve fue lo que comentaba justo en esa publicación, ¿no? Que era el miedo al que dirán, al que van a decir, sobre todo que va a decir la gente que te conoce. Porque la gente que no me conoce me da bastante igual. Pero la gente que te conoce, bueno, pues la gente importa y te importa. La gente dice, no, te tiene que dar igual. No, a ver, o sea, a mí en general me importa lo que piensen mis amigos, ¿no? Y mi círculo y demás. Me importa en el sentido de lo escucho, porque creo que pueden estar preocupándose por mí o cualquier cosa. Entonces, es verdad que existía esa preocupación a la falta de apoyo. Entonces, es verdad que cuando yo creo la sobremesa del marketing, hombre, pues yo me espero que la gente lo apoye. Tú dices, hombre, puede no ser de su temática y demás. Esto daría para horas, ¿eh? Pero cuando un amigo mío ha abierto un bar, yo he ido al bar.
¿sabes? A mí me gusta mucho iba a decir ir a bares, pero me gusta mucho ir a apoyar a proyectos de amigos. O sea, cuando un amigo abre un bar, me gusta ir al bar. Y me guste la comida o no, tengo que estar ahí. Tengo que estar ahí porque cuando alguien pase por la calle y vea por la ventana, va a decir, hay gente, venga, pues entro, ¿vale? Entonces, cuando un amigo mío tiene un grupo de música, yo voy a sus conciertos y tengo la suerte de que me gusta. Pero es que si no me gustara, iría a sus conciertos. Porque la gente, en cuanto viera masa, diría, ostras, tal. Es decir, el efecto cadena hace muchísimo, ¿sabes? Entonces, para mí es importante valorar los proyectos de la gente que conozco. Y cometí el error de creer que como para mí es importante, para otra persona lo sería. Cuando es injusto, ¿eh? Para otra persona puede no serlo y está en todo su derecho. Claro. Pero te crees que va a ocurrir, ¿no? Entonces, hay personas que yo me esperaba que lo apoyarían y sé que a día de hoy no han visto ninguno de los 20 episodios ni le han dado ninguna oportunidad. Y hay personas que no me lo esperaba que han hecho grandes avances para Sobre Real Madrid, han puesto en contacto con personas para grabar, que me han ayudado muchísimo, que me han enviado un mensaje de ánimo el día que más enfadado estaba con el podcast. O sea, hay personas que han aportado muchísimo que a lo mejor no me lo esperaba. Entonces, para mí un poco que esto no lo cuento para aquí, tal, lo cuento para que la gente se lleve esa reflexión de bajar las expectativas. O sea, tú hazlo y la gente que te quiera apoyar te apoyará y la gente que no te quiera apoyar no te apoyará, pero no pensemos que la gente va a hacer lo que nosotros haríamos. Claro. No, y además, un poco lo que tú mencionas, al final, si tú haces un concierto, si tú montas un bar, bueno, pues como que es más ostensible quién te está apoyando y quién no te está apoyando. Pero yo sí que me he dado cuenta con el podcast de que en lo online es más fácil refugiarse. Yo sé de gente que me ha dicho que escucha el podcast que yo sé que realmente no lo escucha. Entonces, es como no es tan fácil porque no estás viendo las caras en la primera fila del concierto y sabes quién va y quién no, pues te pueden decir que han ido porque tú de verdad no tienes esa facilidad para decirle no has ido porque no te he visto en el concierto. ¿Sabes qué pasa? Que también muchas veces parece que ocurre algo porque no lo hagan. O sea, me refiero, yo he llegado a un amigo y me ha dicho, no, porque en tu tal, digo, pero no has visto. Digo, yo creo que no. Bueno, es que tal, digo que no pasa nada, si es que no tienes que verlo, es que tú no me debes absolutamente nada, si no te interesa, ¿para qué vas a estar invirtiendo tiempo en esto? ¿No? Pero al final, es lo que te digo, ese efecto cadena, ¿no? De a lo mejor no lo ven, pero lo apoyan, para mí eso es importante, ¿sabes? Porque creo que cuando alguien crea proyectos pequeños, crea proyectos como estos, es importante que sus círculos sean un poco quien les empuje al principio para darlo a conocer, ¿sabes? Porque a ti puede no gustarte, pero de tu audiencia, a lo mejor a una persona le gusta, a lo mejor esa persona hace que a otra persona le guste y así sucesivamente. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y luego, por el otro lado, porque bueno, por un lado están los amigos, por el otro están, bueno, pues estas cuentas que surgen y no sabes quiénes son, muchas veces pues no tienen ni foto de perfil y se dedican un poco a transmitir odio. ¿Has tenido algún contacto así ya con haters, trolls o por ahora más o menos te has librado? Bueno, yo creo que es mucho llamarlos haters. He tenido alguna persona haciendo idiotas, comentarios y demás. Sí, lo que pasa es que yo me tomo las cosas en mi vida de una forma muy particular. Entonces, bueno, esto me da exactamente igual. O sea, me da exactamente igual en el sentido de, yo creo que hay que entender a la gente y al final tú tienes que leer el comentario y decir, ¿qué ha llevado a una persona a escribir esto? Y a partir de ahí decir, ¿qué le respondo? Entonces, hay alguna gente que me ha escrito, por ejemplo, mira, yo me acuerdo que subí un clip que se escuchaba fatal, ¿vale? Y yo no me di cuenta, pero se escuchaba muy mal. Y entonces, además nos pisábamos la otra persona y yo, o sea, bueno, pues un clip que a día de hoy digo, vaya porquería del clip, ¿no? Pero lo subí. Y entonces se hizo viral por los haters. Es decir, era un contenido de 200 views, pero empezó a tener un contenido de hate, o sea, un comentario de hate. Otro, todos de hate, ¿eh? Todos. No se oye, no se escucha, os pisáis, va, educación, no sé qué tal. De repente miles de views, y miles de views, y miles de views, y miles de likes. Miles no, cientos de likes. Y decía, ostras, o sea, los haters ellos solos están haciendo el contenido con pioles y tiene más likes que comentarios de hate. Por tanto, de momento la cuenta sale positiva, ¿no? Entonces intento tomármelo así. Hay algunas veces que me han escrito un hater y me ha gustado, porque a lo mejor me dice, es que no se escucha, para esto no me hagas perder tiempo. Y digo, ostras, a lo mejor es que yo creía que se escuchaba bien y esto no se escucha. Voy a intentar reflexionar sobre ello, ¿no? Pero otras veces me dicen,
pues vaya tontería. Digo, ah, sí. O sea, la respuesta es literalmente, ah, sí. O sea, me refiero al final, digo, bueno, pues jugar con ellos. O sea, yo creo que con el hater, o sea, hay un punto en el que o juegas con él o lo abandonas, ¿sabes? Pero creo que no hay mucho más. Y de todas las plataformas un poco en las que creas contenido, ¿cuál crees que es en la que más, bueno, este tipo de perfiles se encuentran? A ver, es que en Twitter no creo mucho contenido, pero creo que es donde se encuentran los haters a nivel mundial. Pero luego en el resto te diría que en TikTok, pero por una explicación, y es porque en Instagram se comenta menos, Sí. ¿sabes? O sea, en los vídeos y demás, aun cuando se hace viral, la gente comenta menos, ¿no? En TikTok es como mucho más fácil comentar, entonces claro, a más gente, más probabilidad de haters hay. Pero en general, por lo que yo vivo en mi experiencia, TikTok, por lo menos para mí, en mi entorno, es una plataforma bastante limpia. Yo es que, por ejemplo, TikTok, por eso te lo preguntaba, yo, a ver, el contenido que creo muchas veces son los mismos carruseles que creo para LinkedIn y tal, los subo a TikTok, pero cuando hay comentarios siempre me llama mucho la atención porque es que al final nunca me cae a mí el hate, porque como normalmente hablo pues de un influencer, de lo que sea, le cae a él, pero el 80% de los comentarios, incluso más, son negativos, o sea, van con el cuchillo entre los dientes y siempre dije, me daba miedo siempre que he dicho subir algún clip en el que se me vea a mí, porque de verdad que es que veo como que nadie va con alegría en TikTok a comentar que... Claro, es que también tú hablas de influencers, entonces es verdad que es un sector caldeadito, ¿no? Pero mira, yo de hecho subí y grabé una story que no llegué a subir, porque cuando hice el episodio con Esperanza, hay un clip en el que habla de un tema pues duro, ¿no? Acerca de ella y de su estado de salud mental en ese momento. Y entonces, dentro del clip, yo digo, buah, verás, o sea, verás, se me va a llenar esto de haters, me daba mucho miedo, me planteé quitar los comentarios porque me sabía fatal, digo, es que pueden desmotivar mucho a la persona, ¿no? Y lo que me encontré fue todo lo contrario. O sea, a día de hoy hay cientos y cientos de comentarios y son el 99% positivos. Y cuando hay alguno negativo, que es, pues para eso no te hagas influencer o vaya mierda de reflexión y tal, la gente va por eso. O sea, la gente va para que te calles. Entonces es verdad que muchas veces se autocontrolan, ¿no? Los comentarios en las plataformas. Lo que pasa es que yo al final digo, ¿qué más da? O sea, tú decías, ¿no? Y si salgo yo y demás, mi reflexión es, ¿qué más da? O sea, nadie te va a encontrar por la calle, nadie te va a hacer nada, porque la gente en internet habla mucho, pero es perro ladrador, o sea, pues vaya payasada, ¿no? ¿Qué dices? ¿Qué? Ya. Es decir, si me ves por la calle vas a parar a decirme que soy un payaso, bueno, para mí, dímelo, ¿no? O sea, me refiero al final, también tú y yo tenemos la suerte, entiéndeme la suerte, de que nuestras audiencias son pequeñitas. Entonces es tan difícil cabrear a alguien, Sí. ¿sabes? Que no me lo planteo. Los influencers creo que deberían tener más miedo, porque hay algunos ya con audiencias muy, muy grandes que digo, ostras, que tú a lo mejor puedes tener un hater que se le vaya a la cabeza y un día te haga algo, ¿sabes? Entonces es verdad que eso me daría mucho más miedo. Por suerte, nosotros que estamos ahí en nuestro rinconcito de las redes, creo que no tenemos ese problema. Y bueno, además que tú conoces bien este mundo, otra parte que normalmente, además, sobre todo con los podcasts, siempre aprovecha para igual sacar algún extracto de contexto o aprovechar alguna pregunta y tirar un poco del hilo, que es la parte de la prensa, que además suele también tener una relación de amor-odio con los influencers. Y bueno, tú, por ejemplo, que ya tuviste un perfil dentro del podcast, ¿has tenido algún contacto a través del podcast con la prensa o por ahora te has librado de esa parte? No, a ver, he tenido contacto positivo con medios de marketing y demás sobre el podcast, pero contactos así más de salseo, ¿no? Por así decirlo, yo entiendo que es lo que te refieres. Sí. No, también es verdad que es que los perfiles con los que he contado yo son muy blancos, ¿sabes? Pero son Daniel Fe, son Esperanza Gracia y son alguna foto así. Que es verdad que alguna foto así es la que más puede enfadar a influencers, ¿no? Pero aún así el humor que tiene ella es muy inteligente, es muy limpio, ¿sabes? Entonces es verdad que justo son tres perfiles que no son como muy agresivos, no son llamativos, hacían mal, ¿no? Entonces es verdad que no me ha ocurrido, Y bueno, otra cosa que también, bueno, como creador, te pregunto las típicas cosas un poco que pueden afectar en el día a día del creador, es toda la parte de, bueno, además, en tu caso que juegas con los algoritmos de cada plataforma, ¿cómo te sientes un poco con todo este tema de, bueno, pues de cambios que hay, los números, lo que funciona, lo que no? No sé si te afecta, si has conseguido un poco extrapolarlo, sacarlo de la cabeza,
¿O sí que lo tienes un poco presente cada día? A ver, soy bastante escéptico de las teorías de los algoritmos. Soy bastante escéptico por dos cosas. No, por tres cosas. La primera, porque la gente que veo y que sigo, que ha trabajado en Instagram, que ha trabajado en TikTok, que ha trabajado en YouTube y demás, y luego ha sido creador de contenido, no cumple las premisas teóricas que decimos el resto que tiene el algoritmo. Eso me hace dudar mucho porque digo, si tú vienes de trabajar en TikTok y no estás haciendo lo que se supone que hay que hacer en TikTok, a lo mejor es que algo no sabemos. Esa es la primera cosa que me hace dudar, ¿vale? La segunda es que, mira, creo que hoy, le decía a una persona por Twitter, porque decían que MrBeast había hecho un vídeo de 40 minutos, ¿no? Y que cómo se le ocurría en un momento de vídeos cortos hacer un vídeo largo. Y digo, ¿sabes por qué? Porque no se cree lo del algoritmo. Porque a esta persona no le va a ir mal ese vídeo de 40 minutos. No lo he visto, no sé ni de qué, pero no le va a ir mal, seguro. ¿Por qué? Porque no se crea el algoritmo, porque lo que hace es contenido que funciona. Y punto. Es que el algoritmo es la sociedad, es el mundo, es la audiencia. Entonces, es que al algoritmo no le ha gustado, ¿no? O sea, no hay ningún algoritmo enfadado, ¿sabes? Simplemente que a la audiencia no le ha gustado, entonces el algoritmo lo que ha decidido es que como tu contenido no gusta, no se lo enseña, ¿no? Entonces, ese es el segundo punto. Y el tercero es porque, joder, yo creo contenido porque a mí me gusta, no para contentar a un algoritmo. Y yo creo contenido porque yo lo disfruto. Yo la sobremesa del marketing no quiero ni monetizarla, ni quiero vivir de eso, ni quiero dejar mi trabajo para dedicarme a crear contenido. Y me gusta el mix que hago a día de hoy. Entonces es verdad que no tengo esa presión de, no, es que necesito que esto sea viral. Hago ciertas cosas que sé que le pueden gustar más a la audiencia. Sí, pues en TikTok evitas las pausas, transiciones, sonidos, etcétera. Sí, pero no dejo de hacer algo porque crea que el algoritmo me lo va a penalizar, ¿sabes? Creo que eso es un error cuando te dedicas a crearlo por gusto como yo. Si te dedicas a crear contenido para conseguir crecer a nivel laboral o profesional, pues sí, deberías intentar seguir las pautas teóricas que te cuentan. Y en la parte un poco, bueno, ya no llamándolo algoritmo, la parte simplemente de los números, de cómo funciona un contenido, cómo funciona otro. Yo al final, por ejemplo, a mí me pasa incluso en LinkedIn, que al final no tengo ningún tipo de pretensión de lo que tú dices, de monetizarlo, de dedicarme a ser creador en LinkedIn ni nada, pero al final me doy cuenta de que sí me afectan los números en la parte de, pues bueno, pues subo un contenido, lo observo a ver cómo funciona las primeras horas, me pico un poco cuando le dedico más tiempo porque creo que va a funcionar y luego funciona menos. Como que al final siempre entra un poco en ese juego de los números y de incluso muchas veces de validarte en cuanto a los números. Te funciona un contenido, te crees el mejor. No te funciona, te crees lo peor. No sé si eso lo consigues extrapolar o también te ocupa un poco de esa parte en tu cabeza de observarlo y de validarte un poco en cuanto a ello. O sea, cuesta un poco y mentiría si no dijera que evidentemente me afecta. Ayer veía una publicación en LinkedIn, ¿no?, que había llegado a 100.000 impresiones. Pues evidentemente sienta bien decir que algo que has creado tú llega a 100.000 personas, ¿no? O se ha visto 100.000 veces. Los números hacen mucho en validar, pero yo intento cada vez más no verlos, ¿vale? A mí me interesan mucho las primeras horas. Y de hecho muchas veces yo en casa digo, es que llevamos 1 hora y solo lo han visto 37 personas. Y me echan la bronca, ¿no? Que me dicen, y mi pareja me lo recuerda mucho, me dice, recuerda por qué estás haciendo tú esto. O sea, tú esto lo haces porque te gusta y lo haces porque quieres transmitir un mensaje. Entonces, si son 37 personas o 37 personas, subí ayer un vídeo a Stories que me hacía mucha gracia de una chica que decía, 200 personas son pocas. Dice, si es un auditorio lleno. Dice, 3.000 personas son pocas si es un pueblo lleno que te ha visto. Y es verdad que dije, ostras, si pongo a la gente que ha visto mis episodios en un sitio, todos juntos, se arma la marimorena, ¿sabes? Entonces es verdad que hay que entender que aunque los números se han hecho muy grandes, ya no parece que si no llegas a 1.000.000 no es nada, ¿no? Pero ves 7.000, ¿sabes lo que son 7.000 personas viendo tu contenido? O sea, es una barbaridad. Entonces es verdad que yo creo que hay que también normalizar y entender este punto. A mí me preocupan las primeras horas porque me sirven de aprendizaje. O sea, yo sé que a las 6 horas de publicar un episodio más o menos debería llevar X views o probablemente el contenido no esté calando del todo, entonces tengo que hacer más fuerza con algo. Sé que a las 12 horas más o menos debería ir aquí, entonces sé más o menos cómo avanzar
progresivamente, pero a día de hoy me dices, ¿cuántas lleva? No sé, no lo sé, no me interesa. O sea, pero las views que lleve, pues de maravilla. Hay veces que voy hacia atrás y digo, wow, digo, este sí se ha crecido. Bueno, pues genial. Sí, no, al final es lo mejor que puedes hacer porque sin, no sé, o sea, yo creo que normalmente cuando he entrevistado sobre todo a influencers, muchos yo creo que lo niegan porque, bueno, pues incluso se lo están negando a sí mismos, pero creo que al final, bueno, como que es una de las cosas que mentalmente más les está afectando, porque al final, para ellos además, pues que 2, 3 publicaciones seguidas no funcionen, puede significar, pues bueno, un descenso de sus ingresos porque pueden bajar sus fees. Entonces, al final, pues por mucho que se quieran evadir, no se evaden del todo. Total, y yo creo que tú lo decías, ¿eh? O sea, que yo creo que el tema es cuando es tu trabajo y cuando no, Claro. ¿sabes? O sea, si dependiera de eso, yo estaría asustadísimo, porque es lo que dices tú, 2, 3 publicaciones y dices, es que a lo mejor se me cae el anunciante que tenía y ese anunciante me va a pagar el dinero con el que puedo vivir 3 meses, ¿sabes? En mi caso yo tengo la suerte de que esto no me da de comer. Entonces, bueno, uno ha funcionado peor, pues qué mal. Habrá que aprender cosas y por qué ha funcionado peor, qué he hecho, qué podía haber hecho, etcétera, y qué puedo aprender para el siguiente. Que el siguiente tal, sí, pero mentiría si no te dijera que sí que me fijo mucho y sí que me modifica mucho el estado de ánimo las primeras horas, ¿sabes? Porque es verdad que es lo que es decisivo un poco él. Ostras, le acabo de meter 8 o 10 horas de edición a un episodio y a lo mejor han pasado 6 horas y lo ha visto una persona y sé que es mi hermana, ¿sabes? Entonces, me refiero, entonces, Claro. pero de repente hace 150 y digo, ala, ya está, yo ya estoy contento. Ya he visto que ha llegado al mínimo, por así decir, que tengo más o menos estipulado de Sí. está yo funcionando y a partir de ahí digo, pues todo lo que venga, lo venga. Y una cosa en la que yo he reflexionado a veces en el podcast, ¿crees que, por ejemplo, a mí además me pasa porque normalmente los oyentes o las escuchas del podcast solo las veo yo? ¿Crees que si solo vieras tú tus números te agobiarían menos que sean públicos o eso no te ha ocurrido nunca? ¿Te refieres a los números, por ejemplo, de las views de YouTube de los Sí. episodios o de los views de redes? Sí, por ejemplo, los números de YouTube, si al final, en lo que tú dices, han pasado 6 horas y el vídeo solo lo ha visto una persona, ¿solo te fastidia por ti mismo o también te fastidia porque la gente está viendo que tu vídeo solo lo ha visto una persona? No me lo había planteado, qué buena pregunta. No, a mí lo que me fastidia soy yo. O sea, si que alguien entre y vea que lleva 17 views, ¿no? El episodio, no, me da igual. O sea, al final esa persona pues entenderá que va poco a poco o que es un proyecto nuevo y que está creciendo, o a lo mejor piensa que hago una mierda de contenido, ¿sabes? Que puede ser. Pero en cualquier caso, joder, si lo piensa, pues ya lo lamento. Pero no, a mí me preocupa más mi parte. O sea, lo que no quiero es verlo yo. Si fueran privadas, me haría un poco igual. De hecho, por ejemplo, en Instagram sí que lo oculto. ¿Ves? Esto, por ejemplo, es algo que la gente no saca a la luz. Vamos a sacarlo a la luz. ¿Por qué la gente oculta esos números en Instagram? No, yo los oculto. ¿Por qué los oculto? Porque yo sí que tengo una teoría. Y es que cuando tú ves poquitos likes en un post, eres menos proactivo a interactuar con ese post. Es una teoría que en mi cabeza está súper validada, ¿vale? Entonces, yo creo que cuando alguien ve que un post tiene 1,5 millones de likes, es más probable que le dé a like que cuando tiene 3 likes. Entonces, yo los oculto por esa razón. Pero las views, si pudiera ocultarlas, no las ocultaría. Yo Esa es mi... estoy de acuerdo con eso que dices, no en Instagram, que nunca lo había pensado, pero por ejemplo en LinkedIn, yo sí que he visto que cuando un post te funciona, cuando pasan determinadas horas, mucha gente se acerca porque en ese post hay que comentar, hay que estar, ¿no? Es como el bar de moda ese día y hay que pasarse por allí y dejarse ver. Entonces al final, es lo que tú dices, cuando los números acompañan, como que se hace una bola más grande porque mucha gente simplemente se deja llevar un poco por eso. Sí. O sea, tenemos la teoría de que cuanto más número, más genera, ¿no? O sea, como es una bola de nieve. A más número, más número. Sí. Pero no he podido validarla, pero en mi cabeza la doy por válida. No, yo también estoy de acuerdo. Y bueno, un poco para cerrar, ¿algún proyecto futuro más por tu parte personal, la sobremesa o otra cosa que se pueda saber o que puedas anunciar por aquí? ¿A nivel personal? Sí. Bueno, sí, porque supongo que de la parte profesional, 1000 anuncios y tal, bueno, pues tendrás un poco más acotado lo que puedes contar y lo que no. Correcto.
pero estamos haciendo cosas que la verdad que tienen muy buena pinta. Pero a nivel personal, sí, te diría, la incorporación que te he dicho al equipo de la sobremesa del marketing, que es Sara, creo que va a traer muchas cosas buenas a la sobremesa del marketing y creo que esto va a venir acompañado de cambios. Y además puede esperarse que haya un gran cambio en la sobremesa del marketing dentro de poco y que no sea solo una marca, sino que intervengan más. Entonces es verdad que por ahí creo que vienen cosas chulas. Y por otro lado, es verdad que me ronda mucho la cabeza desde hace tiempo el abrir un nuevo proyecto. Entonces, creo que aún estoy un poco demasiado loco para poder hacerlo, pero espero a la vuelta de verano poder llevarlo a cabo. Así que te diría que sobre todo esos 2 puntos. Bueno, pues mucha suerte porque todo lo que has dicho ahora me suena más trabajo, más horas, entonces pues no sé de dónde vas a sacar el tiempo. Bueno, optimizar las horas. Recuerda que también he dicho que está una persona ahora en el equipo, es decir, es optimizar y es ver la forma, pero bueno, el hecho de que abra un nuevo proyecto no es que esté yo a lo mejor tan involucrado, ¿sabes? Pero por lo menos sí que quiero que sea real. Y bueno, normalmente siempre pregunto, sobre todo a los influencers, pues bueno, porque como al final ahora es la profesión más deseada por los niños, pues les pregunto un poco, pues qué opinan un poco del tema. Pero bueno, a ti sí que me gustaba más preguntarte por la parte de porque además, pues mucha gente se lo habrá planteado, porque al final somos muchos los que lo hemos hecho, pero muchos más serán los que se lo han planteado, montar un podcast o un video podcast. Entonces, no sé un poco que, además ahora que se habla siempre hay esas típicas frases de, bueno, un podcast como que lo tiene todo el mundo. Entonces, que creo que además desilusiona un poco más a la gente, que sea un poco la corriente ideológica. Entonces, no sé si estás de acuerdo un poco con esto, si crees que ya es mal momento para lanzarlo, si crees que siempre se está a tiempo y también un poco qué habilidades o qué características crees que son necesarias para lanzarse a un proyecto como este. A lo primero, te diría que me hace mucha gracia la frase de que todo el mundo tiene un podcast, ¿vale? Y yo lo que le pregunto a cada persona que me ha dicho esa frase, le digo, ¿cuánta gente con podcast conoces? ¿Cuánta gente tuya de tu entorno conoces que tenga un podcast? A ti o a ti y a otra persona. Vale, entonces no todo el mundo tiene un podcast. ¿Hay muchos podcasts? Sí. Si pudiéramos poner el número de podcasts al lado del número de newsletters y al lado del número de páginas web, creo que en la gráfica ni se vería el color de los podcasts, ¿sabes? O sea, creo que exageramos mucho. ¿Qué es lo que ocurre? Que una web es un podcast son cientos de miles de clics en redes sociales, entonces es más distribuible y por tanto esa distribución hace que se vea mucho más, te parezca más, etcétera, ¿no? Entonces, ¿creo que hay una saturación de podcast? No. Creo que hay una saturación de podcasts generalistas, ¿sabes? Hay una saturación de podcasts de temas generales, ¿sabes? De temas de entretenimiento, vamos a decir, ¿no? Pero creo que los podcasts, por ejemplo, de divulgación, creo que los podcasts de nicho tienen aún mucho recorrido y tienen mucho futuro porque van a audiencias pequeñitas. Es decir, creo que lo que sí que tiene una gran oportunidad son podcasts pequeños, ¿sabes? De nichos. Porque los podcasts grandes ya ocupan todo, ganan la masa general, ganan la audiencia general, etcétera. Pero tú, si vas a hablar de cine, tienes cinéfilos que les va a interesar, ¿no? Eso por un lado. Y luego por otro lado, y aquí esto lo hemos hablado además tú y yo detrás de cámara, creo que la parte de video podcast va a ganar mucha fuerza. O sea, creo que cada vez más los podcasts van a pasar a vídeo porque hacen que esa distribución social sea mucho más fácil, ¿no? Entonces, por un lado, no estoy de acuerdo con que todo el mundo tenga un podcast. Creo que es tarde, tampoco. Me refiero, ¿es tarde para abrir una newsletter? No, hay gente que está abriendo una newsletter hoy y lo está petando y las newsletters llevan, no te digo cuánto tiempo aquí, ¿sabes? Entonces, no, creo que no. ¿Que es más difícil? Sí. O sea, el primero que hizo un podcast lo tuvo mucho más fácil, está claro, ¿vale? El primer influencer también, ¿vale? Es decir, el que quería ser influencer y empezar la pandemia a generar contenido, no es que haya tenido más fácil, ha tenido menos barreras que saltar y menos competencias de afrontar. El de ahora tiene muchas más barreras que saltar y mucha más competencia. Bueno, sí, eso es correcto. Pero creo que en el mundo de los podcasts ocurre igual. ¿Hay más barreras y más pasos ahora que hacer y más competencia? Sí. ¿Creo que es tarde? No, pienso que aún no. Y la otra pregunta se me ha olvidado. Que si crees que hay que tener alguna habilidad o alguna característica, vamos, innata o, bueno, a desarrollar, pero que es bastante necesaria para, bueno, para lanzarse a este tipo de proyectos.
Hombre, yo creo que estaría guay que la gente supiera hablar bien, con fluidez, me refiero a la hora de hacer un podcast, porque es verdad que hay algunos que digo, me cuesta un poco seguirlo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tienes que, no te tiene por qué gustar exponerte, porque a mí no es que me haga especial ilusión, pero tienes que estar dispuesto a exponerte, pero sobre todo yo creo que es un tema de hablar, o sea, creo que tienes que trabajar mucho en cómo hablas, qué dices, qué no dices, qué puedes decir y qué puedes no decir, cómo te expresas, cómo hablas a cámara. Creo que hay una serie de habilidades ahí relacionadas con hablar en público, que la gente dice, no, no, es que eso no es para mí. No, o sea, mentira. Hablar en público puede aprender a hablar todo el mundo, exponerse puede aprender a exponerse todo el mundo, pero hace falta horas. Entonces yo creo que la habilidad que te hace falta, la primera, es esa, porque el resto se puede hacer. O sea, la producción, la edición, el conseguir a la gente, el desplazarte, el tal, son cosas que se aprenden con el tiempo. Pero la parte de hablar en público, la gente cree que es innato y es mentira. La parte de hablar en público se trabaja y se construye. Entonces lo que pasa es que a uno le hacen falta 10 horas y al otro 100. Si tu caso es el de 100, pues échale las 100 horas. O sea, si es un proyecto que te gusta, échale las 100 horas, ¿no? Entonces yo creo que la habilidad que le recomiendo a la gente es la de aprender a hablar a cámara. Y ya, mira, añadiría un consejo a esto que dices, que aunque parezca que no, mucha gente esas 100 horas, pues igual no las ha hecho las 100 públicas, pero ha hecho gran parte públicas. Lo que pasa es que vemos la foto final. Pero a mucha gente le invito a que escuche el episodio 1 de podcast que llevan ahora pues 1500 o 5 o 6 años ya, y que se den cuenta de la evolución, porque seguramente vean el episodio 1 y se den cuenta de que es que se están comparando con una persona que lleva 5 años haciendo esto, pero que igual en el episodio 1 no están tan lejos. Total, de hecho te digo más, escucha el primero tuyo o el primero mío. Sí, no, ¿Sabes? Porque yo el primero mío me lo he escuchado ahora después de año y medio, no de 5 años, de año y medio, y digo, ¿qué haces? No, de verdad. Entonces es verdad que yo ahora lo veo y digo, pero si este episodio no tiene estructura ninguna, si estás hablando aquí de tal forma. Entonces es verdad que aprendes muchísimo, ¿sabes? De verte tú también ahí, pero estoy 100% de acuerdo contigo, que mucha gente ve la figura de ahora y dice, es que, claro, tengo que contener, que tengo que producir con esto, ¿no? Esta persona tiene 3 cámaras, 4 editores, 10.000 euros por episodio, o sea, no estás en ese punto, ¿no? Tienes que irte, como dices tú, al primer episodio y empezar ahí, y al cabo del tiempo llegarás. Además, por ejemplo, yo no sé tú, pero yo, por ejemplo, en el caso de las entrevistas, al final cuando me lancé a hacer la primera entrevista, había ensayado un par de veces con un par de amigos, pero para nada es lo mismo, no es replicable, y además no es fácil ni de entrenar, porque al final aquí en entrevistas, entonces al final pues la primera entrevista salió como salió, y si considero que he mejorado un poco, que tampoco, porque al final tú solo haces ese contenido, pero yo es mi contenido extra de los viernes. Bueno, vale, pero llevo 30 y sí que noto una pequeña evolución, pero ha tenido que ser una evolución en directo porque al final es una cosa muy difícil de entrenar, o sea, que no puedo entrevistar a gente por la calle. Totalmente. Y a ver, es verdad que también es un poco injusto en el sentido de que mi trabajo es hablar con medios de comunicación. O sea, evidentemente me pone mucho menos nervioso hablar en la sobremesa del marketing que hablar en la sexta, ¿sabes? Me refiero, pero es verdad que yo tengo ese entrenamiento, que es muy bueno para mí, ¿no? El que mi trabajo sea ese. Pero para la gente que no lo tiene, pues a lo mejor necesita más horas que yo. Bueno, sí, probablemente, pero que creo que es un tema de meterle horas. Y lo que dices tú, pues a lo mejor necesitas, en vez de 30 episodios, necesitas 60. Bueno, pues a por los 60 episodios, ¿sabes? Pero creo que es algo que se aprende con el tiempo, que puedes grabarte conversaciones con tu amigo, con tu amiga, con tu pareja, con quien quieras. Puedes grabarte conversaciones y luego borrarlas si no te gusta publicarlas. Pero por lo menos tienes ahí la preparación, te puedes ver luego, pues mira, la conversación he hecho este gesto, me gusta, venga, voy a intentar hacerlo para otras. Oye, he hecho este otro, que este no me gusta, no tengo que estar cruzado hacia este lado. O sea, hay muchos aprendizajes que se hacen siempre. Muchas veces unos consejos para aprender a hablar es ponte delante de un espejo y habla contigo mismo y mírate en directo hablando, que te vas a dar cuenta de muchas cosas. Y lo segundo es, grábate hablando. Y ya verás como luego te ves y dices, anda, que esto lo hago yo, que esto lo digo yo, que esta expresión es mía. Sí, es tuya. Sí, totalmente. Y bueno, pues como última pregunta, que creo que además queda muy bien como cierre, es un poco ¿qué opinas o qué crees que es lo más bonito de ser creador de contenido? Para mí, y a lo mejor es un poco prepotente decir esto, pero para mí lo más bonito de ser creador de contenido es difícil, ¿eh? Pues claro, bonito, es verdad que bonito es subjetivo, ¿no?
Pero para mí lo más bonito de ser creador de contenido te diría que es la capacidad que puedes llegar a tener de inspirar a alguien. O sea, me parece algo brutal. O sea, que tú en un lugar hayas hecho algo, perdón si me pongo muy filosófico, para terminar el episodio, pero Está bien. que tú hayas hecho algo en un lugar del mundo y en otro lugar hay alguien destinando una hora de su tiempo a escucharte, es que me parece que es espectacular. O sea, yo no sé cómo se tienen que sentir los músicos, porque tiene que ser espectacular producir una canción para que alguien la escuche a otro lado, ¿no? Pero para mí es increíble que alguien me diga, anoche estuve cenando viendo un episodio de las Orejas al Marketing. Y me paro y digo, gracias, y no sé qué. Y me dice, no, si tampoco te digo, no, es que no sabes lo que significa para alguien que tú hayas dedicado una hora de tu tiempo y haya una persona en algún lado escuchando esto. O sea, si hay alguien que haya llegado hasta aquí en este episodio y nos esté escuchando, o sea, de verdad que no sabe lo que significa para personas como para ti o como para mí, el que alguien esté viendo esto y esté llegando su tiempo a consumir lo que hemos creado. Entonces, para mí lo más bonito de ese creador de contenido es lo que puedes llegar a inspirar o puedes llegar a enseñar o aportarle a alguien, ¿sabes? Aunque sea entretenimiento, aunque sea divulgación, aunque sea una mínima parte, ya me parece algo increíble de todo contribuido. Pues la verdad es que no sé si sería la mía, pero sí que estoy totalmente de acuerdo que al final, y bueno, ya que mencionas a los músicos, al final esas personas que además pueden conseguir vivirlo en persona, en conciertos y tal, o sea, eso ya tiene que ser otro nivel de sensación, pero sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Que no quería yo compararme con un músico ni con nada de esto. No, es algo aquí me claro. Pues nada, darte las gracias. Creo que ha quedado una entrevista bastante profunda. Hemos tocado, yo creo, más o menos todos los temas que, bueno, quería tocar y la verdad que has contestado con bastante sinceridad, que se agradece porque, bueno, al final las preguntas están un poco para que no respondas lo típico que la gente quiere oír, sino un poco la realidad y creo que has intentado acotarlas bastante a una realidad que por lo menos tiene cierto sentido y es, bueno, es una foto bastante exacta un poco de cómo es la vida un poco de un creador de contenido y, bueno, de una persona que además lo compagina con su profesión. He intentado ser sincero y transparente, que no me traiga mucho hate, que si alguien no está de acuerdo entienda que las opiniones son opiniones y son personales, pero como dices tú, pues yo creo que en este sector es muy importante que seamos transparentes y que normalicemos las cosas y las hablemos. Pues esperemos que no caiga mucho hate. Espero que no vengan de tu lado, por lo menos, porque yo del mío, más o menos, está bastante reducido eso. No debería. No, que va. Mil gracias a ti. Me encanta esta iniciativa, me encanta lo que haces. Te lo he dicho, creo que además lo haces con una objetividad brutal, así que la verdad que enhorabuena. Mil gracias por traerme aquí y por permitirme este espacio. Y mil gracias a la gente que lo está escuchando, sobre todo. Pues lo mismo te digo. Y hasta aquí ha llegado el episodio. Compártelo si crees que puede resultarle útil a alguien. Me ayudarás mucho y espero que también a la otra persona. Si quieres contactar conmigo, ya sea para cualquier asunto relacionado con el capítulo de hoy o cualquier otra cosa, puedes hacerlo por mail, hola@marketinginfluencers.com o en el contacto de mi web. Y además, si quieres contratar mis servicios, ya seas influencer o negocio, leer los artículos del blog o suscribirte a la newsletter con extras y contenido exclusivo, pásate por la web marketinginfluencers.com. Tienes todos los enlaces en el texto del episodio, junto con mis redes sociales y las del proyecto. Nos vemos en el próximo episodio, ya sabéis, todos los días a las 8 de la mañana, de lunes a viernes. Nada más. ¡Adiós!